Capítulo 5. Capitalistas accidentales. Lo que había encontrado Eisman era sin duda una mina de oro, pero no era cierto que nadie supiera de su existencia. En el otoño de 2006, Greg Lippmann había expuesto su argumentación probablemente a unos 250 grandes inversores en privado y a varios centenares más en conferencias de venta o en teleconferencias del Deutsche Bank. A finales de 2006, y según un estudio sobre fondos de cobertura realizado por la empresa PairTrack, había 13.675 fondos de cobertura que declaraban resultados, además de miles de otros tipos de inversores institucionales que tenían la posibilidad de invertir en permutas de impago crediticio. De una forma u otra, el discurso de Lippmann llegó a muchos de ellos. Sin embargo, solo alrededor de un centenar se interesó en el nuevo mercado de permutas de impago crediticio sobre bonos hipotecarios basura. La mayoría de ellos compró este seguro sobre hipotecas basura no como una apuesta directa en contra de estas últimas, sino como una cobertura contra lo que constituía su apuesta implícita en favor de ellas, sus carteras de acciones o bonos relacionados con la propiedad inmobiliaria estadounidense. Un grupo más reducido utilizó las permutas de impago crediticio para hacer lo que a menudo resultaron ser apuestas espectacularmente desastrosas sobre el valor relativo de bonos hipotecarios basura, comprando un bono hipotecario basura a la vez que vendía otro. Así, por ejemplo, apostaban a que los bonos con un gran número de préstamos hechos en California tendrían un rendimiento peor que los que contuvieran muy pocos préstamos de California, o que el piso superior, el calificado como AAA de algún bono hipotecario basura, tendría un rendimiento mejor que el inferior, el calificado como BBB. También apostaban a que los bonos emitidos por Lehman Brothers o Goldman Sachs, ambos notorios por empaquetar los peores préstamos de vivienda de Estados Unidos, tendrían un rendimiento peor que los empaquetados por JP Morgan o Wells Fargo, que de hecho parecían preocuparse un poco acerca de qué préstamos empaquetaban en bonos. Un número menor de inversores, más de 10 y menos de 20, hizo una apuesta directa contra la integridad del multibillonario mercado de las hipotecas basura y, por extensión, el sistema financiero global. En sí, este era un hecho notable. La catástrofe resultaba previsible, pero solo unos pocos inversores lo advirtieron. Entre ellos se encontraba un fondo de cobertura de Minneapolis llamado Whitebox, un fondo de cobertura de Boston llamado The Baupost Group, un fondo de cobertura de San Francisco llamado Passport Capital, un fondo de cobertura de Westchester, Nueva York, llamado Elm Ridge, y unos cuantos fondos de cobertura de la ciudad de Nueva York, Elliott Associates, Cedar Hill Capital Partners, QBT Financial y Philip Falcone's Harbinger Capital Partners. Lo que la mayoría de estos inversores tenía en común era que habían escuchado, directa o indirectamente, la argumentación de Greg Lippmann. En Dallas, Texas, un antiguo vendedor de bonos de Bear Stearns, llamado Kyle Bass, montó un fondo de cobertura llamado Heyman Capital a mediados de 2006, y poco después compraba permutas de impago crediticio sobre bonos hipotecarios basura. Bass había oído la idea de boca de Alan Fournier, de Penn Capital, en Nueva Jersey, quien a su vez la había oído de boca de Lippmann. Un rico inversor inmobiliario estadounidense llamado Jeff Green compró permutas de impago crediticio sobre bonos hipotecarios basura por valor de varios miles de millones de dólares, después de haber oído hablar de ello a un gestor de fondos de cobertura neoyorquino, John Paulson. También Paulson había escuchado el discurso de Greg Lippmann y a la hora de adoptar una posición masiva en permutas de impago crediticio, utilizó a este último como su caja de resonancia. Un operador de Goldman Sachs en Londres informó de que su operador en el Deutsche Bank de Nueva York estaba ofreciendo una argumentación convincente. Cruzó el Atlántico para reunirse con Lippmann y volvió a casa en posesión de permutas de impago crediticio sobre bonos hipotecarios basura por valor de $1.000 millones. Un inversor de fondos de cobertura griego llamado Theo Fanos oyó a Lippmann exponer su idea en una conferencia del Deutsche Bank en Phoenix, Arizona, y de inmediato hizo su propia apuesta. Si se trazara un gráfico de la propagación de la idea tal como se haría con un virus, la mayoría de las líneas apuntarían hacia Lippmann. Él era el paciente cero. Solo uno de los portadores de la enfermedad podía afirmar, de manera verosímil, que le había infectado a él primero. Pero Mike Burry se mantenía oculto en su oficina de San José, California, y no hablaba con nadie. Este pequeño mundo de inversores que hicieron grandes apuestas contra bonos hipotecarios basura contenía en sí mismo un mundo aún más pequeño, el de las personas, para las que aquella operación se convirtió en una auténtica obsesión. Un reducido número de inversores percibió lo que le estaba ocurriendo no solo al sistema financiero, sino al conjunto de la sociedad a la que éste había de servir, e hicieron inversiones contra dicho sistema que resultaban tan cuantiosas en relación con su capital, que en la práctica renunciaron a ser gestores de cartera convencionales para convertirse en algo más. John Paulson era con mucho quien más dinero tenía para jugar, de modo que resultaba el ejemplo más evidente de ello. 9 meses después de que Mike Burry fracasara en su intento de montar un fondo para dedicarse exclusivamente a comprar permutas de impago crediticio sobre bonos hipotecarios basura, Paulson sí pudo lograrlo, presentando el asunto a los inversores no como una catástrofe que iba a ocurrir casi con certeza, sino como una cobertura barata contra la remota posibilidad de dicha catástrofe. Paulson tenía 15 años más que Burry y en Wall Street era mucho más conocido, pero en algunos aspectos seguía siendo ajeno a Wall Street. Llamé a Goldman Sachs para preguntarles sobre Paulson,
explicaba un hombre rico a que Paulson había pedido fondos a mediados de 2006. Me dijeron que era un tipo de fondos de cobertura de tercera, que no sabía de lo que hablaba. Paulson recaudó varios miles de millones de dólares de inversores que consideraron su fondo como una póliza de seguros sobre sus carteras de acciones y bonos relacionados con la propiedad inmobiliaria. Decía que lo que le predispuso a ver lo que estaba ocurriendo en el mercado de bonos hipotecarios fue su experiencia profesional buscando bonos sobrevalorados para apostar contra ellos. Me gustaba la idea de vender un bono en corto porque sus desventajas eran limitadas, me explicaba. Es una apuesta asimétrica. Le chocó que resultara mucho más fácil y barato comprar una permuta de impago crediticio que vender en corto un bono real dinerario, a pesar de que ambos representaban exactamente la misma apuesta. Ganaba 500 millones. Ellos decían, le gustaría ganar 1.000 millones, y yo me decía, ¿por qué darle largas al asunto? Bastaron 2 o 3 días para colocar 25.000 millones. Paulson nunca había encontrado un mercado en el que un inversor pudiera vender en corto 25.000 millones de dólares en acciones o bonos sin hacer que su precio variara o incluso se desplomara. Y podríamos haber ganado 50.000 millones de haber querido. Todavía en el verano de 2006, cuando los precios de la vivienda empezaban a caer, había que ser una persona hecha de una pasta especial para ver los hechos más feos y reaccionar a ellos, para distinguir, en el perfil de la hermosa damisela, el rostro de la vieja bruja. Cada una de esas personas te decía algo sobre el estado del sistema financiero, del mismo modo que las personas que sobreviven a un accidente de avión te dicen algo sobre el accidente y también sobre la naturaleza de las personas que sobreviven a los accidentes. Todas ellas eran, casi por definición, raras, pero no eran todas raras de la misma manera. John Paulson estaba raramente interesado en apostar contra préstamos dudosos y era extrañamente persuasivo a la hora de convencer a otros para que lo hicieran con él. Mike Burry era raro en su deseo de permanecer aislado de la opinión pública e incluso del contacto humano directo, y centrarse en cambio en los datos fácticos y los incentivos que guían el comportamiento financiero humano futuro. Steve Eisman era raro en su convicción de que el apalancamiento de la clase media estadounidense era un acontecimiento corrupto y corruptor, y que el mercado de las hipotecas basura en particular era un vehículo de explotación y en última instancia de destrucción. Cada uno de ellos llenaba un hueco. Cada uno de ellos proporcionaba una perspectiva que faltaba, una actitud frente al riesgo que de haber sido más preponderante podría haber evitado la catástrofe. Pero había al menos un profundo hueco que no llenaba ningún inversor profesional de alto nivel. Quien vino a llenarlo fue, en cambio, Charlie Ledley. Charlie Ledley. Un Charlie Ledley curiosamente inseguro, era raro en su creencia de que la mejor forma de ganar dinero en Wall Street era buscar todo aquello que Wall Street consideraba menos probable que ocurriera y apostar a que ocurriría. Charlie y sus socios habían hecho esto lo bastante a menudo y habían tenido el suficiente éxito como para saber que los mercados tenían tendencia a subestimar la probabilidad de un cambio drástico. Aún así, en septiembre de 2006, mientras examinaba un documento que le había enviado un amigo, una presentación sobre la venta en corto de bonos hipotecarios basura por parte de un tipo del Deutsche Bank llamado Greg Lippmann, el primer pensamiento de Ledley fue: esto es demasiado bueno para ser verdad. Nunca había operado con bonos hipotecarios, no sabía básicamente nada sobre propiedad inmobiliaria, se sentía desconcertado por la jerga del mercado de bonos y ni siquiera estaba seguro de si el Deutsche Bank o quien fuese le permitiría comprar permutas de impago crediticio sobre bonos hipotecarios basura, ya que ese era un mercado para inversores institucionales. Él y sus dos socios, Ben Hockett y Jamie May, eran lo menos parecido a una institución de lo que se podría pensar. Pero yo solo lo miraba y me decía, ¿cómo puede ser siquiera posible? Luego envió la idea a sus socios junto con la pregunta, ¿por qué no hay alguien más inteligente que nosotros haciendo esto? Todo negocio nuevo resulta intrínsecamente poco plausible, pero a comienzos de 2003 la idea de Jamie May y Charlie Ledley de una sociedad de gestión de cartera rozaba el absurdo. Un par de tipos de 30 años, con una cuenta en Schwab con $110,000, que ocupaban un cobertizo detrás de la casa de un amigo en Berkeley, California, y se autodenominaban Cornwall Capital Management. Ninguno de ellos tenía razón alguna para creer que tenía el menor talento para la inversión. Ambos habían trabajado brevemente para la sociedad de capital privado neoyorquina Golub Associates, como machacas encadenados a sus escritorios, pero ninguno de ellos había tomado verdaderas decisiones de inversión. Jamie May era alto y notablemente apuesto, de modo que, casi por definición, tenía el aspecto de un hombre que manda, hasta que abría la boca y le traicionaba su falta de confianza en todo, desde la salida del sol mañana hasta el futuro de la raza humana. Jamie tenía el hábito de detenerse a mitad de una frase y empezar a tartamudear. Esto, como si de algún modo se sintiera inseguro de su propio pensamiento. Charlie Ledley era aún peor. Tenía la palidez de un director de pompas fúnebres y las maneras de un hombre inclinado a aplazar, por el mayor tiempo posible, cualquier acción definida. Cuando se le formulaba una sencilla pregunta, se quedaba mirando silenciosamente al infinito, asintiendo con la cabeza y parpadeando como un actor que hubiera olvidado su texto, hasta que cuando finalmente abría la boca, el sonido que surgía hacía a uno dar un bote en su silla. Si resulta que habla. Sus contemporáneos les veían a ambos como personas amables, desorganizadas, inquisitivas y brillantes, pero carentes de una orientación obvia.
La clase de tipos que podían presentarse en la reunión del 15º año de antiguos alumnos del instituto, con un sorprendente vello facial y una historia vital complicada. Charlie dejó el Amherst College después del primer año para ofrecerse como voluntario en la inicial campaña presidencial de Bill Clinton, y aunque más tarde acabó volviendo, siguió estando mucho más interesado en su propio idealismo que en ganar dinero. El primer trabajo de Jamie fuera de la Universidad Duke había consistido en entregar veleros a gente rica de un extremo a otro de la costa este. Fue entonces cuando vi claro que esto, iba a tener que adoptar alguna profesión. A los 28 años de edad, se había tomado 18 meses sabáticos, viajando alrededor del mundo con su novia. Había ido a Berkeley no buscando un terreno fértil en el que ganar dinero, sino porque su novia deseaba trasladarse allí. Charlie, por su parte, ni siquiera quería realmente estar en Berkeley. Él se había criado en Manhattan y se había convertido en calabaza al llegar al otro lado de un puente o un túnel. Se había trasladado a Berkeley solo porque la idea de ganar dinero juntos y los $110,000 eran de Jamie. Y también era de Jamie el garaje en el que ahora dormía Charlie. En lugar de dinero o plausibilidad, lo que tenían era una idea de los mercados financieros, o, más bien, un par de ideas relacionadas. Su paso por el negocio del capital privado, en el que las firmas compran y venden empresas enteras que no cotizan en bolsa, les llevó a creer que los mercados de acciones privados podían ser más eficientes que los públicos. En las transacciones privadas, decía Charlie, habitualmente tienes a un asesor por ambas partes, que es bastante sofisticado. No tienes a gente que básicamente desconoce cuál es el valor de algo. En los mercados públicos, tienes a gente centrada en los ingresos trimestrales, antes que en las franquicias comerciales. Tienes a gente que hace cosas por toda clase de razones descabelladas. Ellos creían, además, que los mercados financieros públicos carecían de inversores interesados en ver el panorama general. Los tipos del mercado de acciones estadounidense tomaban decisiones en el ámbito del mercado de acciones estadounidense. Los tipos del mercado de bonos japonés tomaban decisiones en el ámbito del mercado de bonos japonés, y así sucesivamente. En realidad, hay gente que no hace otra cosa que invertir en deuda de atención sanitaria europea de capitalización media, explicaba Charlie. No creo que el problema sea específico de las finanzas. Pienso que el provincialismo es común en la vida intelectual moderna. No hay ningún intento de integrarse. Los mercados financieros pagaban muy bien a muchas personas por tener una pericia limitada, y mal a unas pocas por tener las grandes visiones globales que necesitabas si pretendías colocar capital en mercados diversos. A comienzos de 2003, Cornwall Capital acababa de iniciar su actividad mercantil, lo que significaba que Jamie y Charlie pasaban aún más horas de su jornada que antes sentados en el garaje de Berkeley, el dormitorio de Charlie, hablando sin parar sobre el mercado. Decidieron que Cornwall Capital no se limitaría a buscar ineficiencias del mercado, sino que las buscaría a escala global, es decir, en todos los mercados, acciones, bonos, divisas, mercancías. A estas dos ambiciones nada sencillas añadieron pronto una tercera, todavía menos sencilla, cuando tropezaron con su primera gran oportunidad, una entidad emisora de tarjetas de crédito llamada Capital One Financial. Capital One era un raro ejemplo de una empresa que parecía haber encontrado un modo inteligente de prestar dinero a los estadounidenses con malas puntuaciones crediticias. Su negocio eran las tarjetas de crédito, no los préstamos de vivienda, pero trataba con la misma clase socioeconómica de personas cuyo préstamo de vivienda terminaría en catástrofe tan solo unos años después. Durante la década de 1990 y hasta bien entrada la de 2000, la empresa afirmó, y el mercado se creyó, que poseía mejores instrumentos que otras empresas para analizar la solvencia de los usuarios de tarjetas de crédito subprime y para cuantificar el riesgo de prestarles dinero. A finales de la década de 1990, había resistido una mala racha para su sector, durante la cual varios de sus competidores se habían hundido. Pero entonces, en julio de 2002, sus acciones se desplomaron, cayendo un 60% en 2 días. Después de que la dirección de Capital One revelara voluntariamente que estaban en un contencioso sobre la cantidad de reservas de capital de las que debían disponer para hacer frente a potenciales pérdidas subprime con sus dos reguladores estatales, la Oficina de Supervisión de Entidades de Ahorro y la Reserva Federal. De repente, el mercado temió que Capital One no fuera en realidad más inteligente que el resto de su sector a la hora de hacer préstamos, sino que fuera simplemente más hábil a la hora de ocultar sus pérdidas. El mercado sospechó que los reguladores habían descubierto un fraude y estaban a punto de sancionar a Capital One. Las pruebas circunstanciales se amontonaron en lo que parecía ser un caso irrefutable. Por ejemplo, la Comisión del Mercado de Valores anunció que estaba investigando al director financiero de la empresa, que acababa de dimitir, por vender sus acciones de la empresa 2 meses antes de que ésta anunciara su contencioso con los reguladores y su cotización se desplomara. Durante los 6 meses siguientes, la empresa siguió ganando dinero a un ritmo impresionante. Afirmaba que no había hecho nada mal y que los reguladores estaban siendo antojadizos, y no anunció ninguna pérdida especial en su cartera de $20,000 millones en préstamos basura. La cotización de sus acciones seguía aún baja. Charlie y Jamie estudiaron el asunto, lo que equivale a decir que fueron a conferencias del sector y llamaron a toda clase de personas a las que no conocían, dándoles la lata para que les facilitaran información. Vendedores en corto, antiguos empleados de Capital One,
consultores de dirección que habían asesorado a la empresa, competidores e incluso reguladores estatales. Lo que quedó claro, explicaba Charlie, era que por ahí había una cantidad limitada de información, y nosotros teníamos la misma información que los demás. Decidieron que Capital One probablemente sí tenía mejores instrumentos para hacer préstamos basura. Solo quedaba una pregunta. ¿Estaba gestionada por granujas? Esa no era una pregunta que dos treintañeros aspirantes a inversores profesionales de Berkeley, California, con $110,000 en una cuenta de Schwab, tuvieran que sentirse obligados a responder. Pero lo hicieron. Fueron a la casa de personas que hubieran ido a la universidad con el presidente de Capital One, Richard Fairbank, y recopilaron referencias sobre su carácter. Jamie repasó el formulario 10K de Capital One en busca de alguien dentro de la empresa a quien pudiera pedir de manera plausible que se reuniera con ellos. Si hubiéramos pedido una reunión con el presidente, ni siquiera habríamos llegado a verle, explicaba Charlie. Al final descubrieron a un tipo de rango inferior llamado Peter Schnall, que casualmente era el vicepresidente responsable de la cartera subprime. Tuve la impresión de que era como si dijeran, ¿a quién le da por llamar y preguntar por Peter Schnall?, decía Charlie. Porque cuando pedimos hablar con él, fue como si dijeran, ¿y por qué no? Se presentaron gravemente como Cornwall Capital Management, pero se abstuvieron de mencionar que era exactamente Cornwall Capital Management. Es gracioso, explicaba Jamie. La gente no se siente cómoda preguntándote cuánto dinero tienes, de modo que no tienes por qué decírselo. Le preguntaron a Schnall si podían ir a verle para hacerle unas cuantas preguntas antes de realizar una inversión. Lo único que realmente queríamos hacer, decía Charlie, era ver si tenía aspecto de granuja. Lo encontraron muy persuasivo. Curiosamente, estaba comprando acciones de su propia empresa. Se marcharon de allí pensando que el contencioso de Capital One con sus reguladores era trivial y que la compañía era básicamente honesta. Concluimos que quizá fueran granujas, contaba Jamie, pero que tal vez no lo eran. Lo que pasó a continuación les llevó, casi por casualidad, al insólito enfoque de los mercados financieros que pronto les haría ricos. Durante los 6 meses transcurridos después de la noticia de sus problemas con la Reserva Federal y la Oficina de Supervisión de Entidades de Ahorro, las acciones de Capital One se cotizaron en una estrecha franja en torno a los $30 por acción. Esa estabilidad, obviamente, enmascaraba una profunda incertidumbre. Era evidente que $30 por acción no era el precio correcto de Capital One. O bien la empresa era un fraude, en cuyo caso el valor de sus acciones probablemente era igual a cero, o bien era tan honesta como les parecía a Charlie y Jamie, en cuyo caso el precio de sus acciones era de unos $60. Jamie Mai acababa de leer You Can Be a Stock Market Genius, el libro de Joel Greenblatt, el mismo colega que había apostado por el fondo de cobertura de Mike Burry. Hacia el final de su libro, Greenblatt describía cómo había ganado mucho dinero utilizando un valor derivado llamado LEAPS, por las siglas en inglés de Valores de Anticipación de Capital a Largo Plazo. Unas opciones que otorgaban a su titular el derecho a comprar acciones a un precio fijo durante un tiempo determinado. Había veces, explicaba Greenblatt, en que tenía más sentido comprar opciones sobre acciones que las propias acciones. En el mundo de los inversores por valor de Greenblatt, tal cosa era una herejía. Los anticuados inversores por valor evitaban las opciones, porque éstas suponían la capacidad de programar los movimientos de precio de las acciones infravaloradas. El sencillo argumento de Greenblatt era que cuando el valor de una acción giraba obviamente en torno a algún acontecimiento inminente, cuya fecha se conociera de antemano, la fecha de una fusión, por ejemplo, o una fecha relacionada con los tribunales, el inversor por valor podía, en conciencia, emplear opciones para expresar sus puntos de vista. Esto le dio una idea a Jamie, comprar una opción a largo plazo sobre acciones de Capital One. Fue como decir, vaya, hemos tenido una visión, estas acciones ordinarias parecen interesantes, pero ostras, mira los precios de esas opciones. El derecho a comprar acciones de Capital One por $40 en cualquier momento de los 2 años y medio siguientes costaba un poco más de $3. Eso no tenía sentido. Los problemas de Capital One con los reguladores se resolverían o no en los meses siguientes. Una vez resueltos, las acciones o se desplomarían a cero o se dispararían a $60. Examinando esto un poco más de cerca, Jamie descubrió que el modelo utilizado por Wall Street para fijar los precios de los LEAPS, el denominado modelo de fijación de precios de opciones Black-Scholes, partía de algunos presupuestos extraños. Por ejemplo, presuponía una distribución normal, acampanada, para las futuras cotizaciones de las acciones. Si Capital One cotizaba $30 por acción, el modelo asumía que durante los 2 años siguientes era más probable que las acciones se cotizaran a $35 que a 40, que era más probable que se cotizaran a $40 que a 45, y así sucesivamente. Este presupuesto tenía sentido solo para quienes no sabían nada de la empresa. Pero en este caso el modelo estaba fuera de lugar. Cuando las acciones de Capital One variaran, como seguramente harían, era más probable que variaran por mucho que por poco. Cornwall Capital Management compró rápidamente 8,000 LEAPS. Sus potenciales pérdidas se limitaban a los $26,000 que pagaron por su opción para comprar acciones, mientras que sus potenciales beneficios eran teóricamente ilimitados. Poco después de que Cornwall Capital pusiera sus fichas sobre la mesa, Capital One se veía refrendada por los reguladores. La cotización de sus acciones se disparaba
y la opción de $26,000 de Cornwall Capital pasaba a valer $526,000. Estábamos bastante entusiasmados, comenta Charlie. No podíamos creer que la gente nos vendiera aquellas opciones a largo plazo tan baratas, decía Jamie. Fuimos en busca de opciones a más largo plazo. Esta se reveló enseguida como una estrategia increíblemente provechosa. Empezar con lo que parecía ser una opción barata para comprar o vender acciones coreanas, tripa de cerdo o alguna divisa del tercer mundo. De hecho, cualquier activo cuyo precio pareciera estar destinado a experimentar un cambio drástico, y luego retrotraerse al producto que la opción les permitía comprar o vender. Las opciones se adecuaban a la personalidad de los dos hombres, ya que nunca tenían que estar seguros de nada. Ambos se sentían dispuestos a creer que la gente, y por extensión los mercados, estaban demasiado seguros de cosas intrínsecamente inciertas. Ambos consideraban que la gente, y por extensión los mercados, tenía dificultades para asignar las probabilidades apropiadas a acontecimientos sumamente improbables. Ambos tenían problemas para generar convicción en sí mismos, pero ninguno en absoluto para reaccionar a lo que veían como la falsa convicción de otros. Cada vez que se tropezaban con una apuesta seductora, uno de ellos se ponía a trabajar en una argumentación para defenderla, en una elaborada presentación que incluía su pase de diapositivas de PowerPoint. En realidad, no tenían a nadie a quien pudieran presentar esas exposiciones. Las creaban solo para escuchar cuán plausibles sonaban cuando se lanzaban sus discursos entre ellos. Entraban en los mercados únicamente porque pensaban que quizá algo dramático estaba a punto de ocurrir en ellos, y que podrían hacer una pequeña apuesta con muchas probabilidades de generar una gran recompensa. No tenían ni la menor idea sobre acciones coreanas o divisas del tercer mundo, pero en realidad tampoco lo necesitaban. Si encontraban lo que parecía ser una apuesta barata sobre los movimientos de las cotizaciones de cualquier activo, podían contratar a un experto para que les ayudara a solucionar los detalles. Esa ha sido nuestra pauta, decía Jamie May, confiar en el trabajo de gente inteligente que sabe más que nosotros. A su éxito con Capital One, le siguió un éxito similar con una empresa europea de televisión por cable, con dificultades llamada United Pan-European Cable, UPC. Esta vez, dado que tenía más dinero, compraron $500,000 en opciones de compra, obtenidas a un precio muy alejado del valor de mercado. Cuando UPC se recuperó, obtuvieron un rápido beneficio de $5 millones. En ese momento estábamos muy excitados, cuenta Jamie. Luego apostaron por una empresa que llevaba bombonas de oxígeno directamente a personas enfermas en su domicilio. Aquella apuesta de $200,000 se convirtió rápidamente en 3 millones. Habíamos acertado 3 de 3, decía Charlie. Lo encontrábamos gracioso. Por primera vez podía verme a mí mismo haciendo esto durante un periodo realmente largo. Se habían tropezado o bien con un grave defecto de los modernos mercados financieros, o bien con un gran golpe de fortuna. De manera característica en ellos, no estaban seguros de cuál era el caso. Como señalaba Charlie, es difícil saber cuándo tienes suerte y cuándo eres inteligente. Eran conscientes de que, cuando tuvieran un historial estadísticamente válido, ya estarían muertos o casi, de modo que no dedicaron demasiado tiempo a preocuparse acerca de si habían tenido suerte o eran inteligentes. Fuera como fuese, se daban cuenta de que no sabían tanto como deberían saber, especialmente sobre opciones financieras. Así que contrataron a un estudiante de doctorado del Departamento de Estadística de la Universidad de California en Berkeley para que les ayudara. Pero este se marchó después de que le pidieran que estudiara el mercado de futuros de la tripa de cerdo. Resultó que era vegetariano, explicaba Jamie. Tenía un problema con el capitalismo en general, pero la tripa de cerdo fue la gota que colmó el vaso. Así que tuvieron que luchar por sí solos con una complicada teoría financiera. Pasamos mucho tiempo construyendo nuestros propios modelos Black Skulls y viendo lo que ocurría cuando cambiabas diversos presupuestos en ellos, decía Jamie. Lo que más les chocó fue de qué manera tan barata los modelos permitían a una persona especular sobre situaciones que probablemente terminarían de una o dos formas dramáticas. Si al año siguiente, unas determinadas acciones fueran a valer o $0 o $100 cada una, era absurdo que alguien vendiera una opción a un año para comprar dichas acciones a $50 cada una por $3. Y sin embargo, el mercado a menudo hacía algo exactamente igual a eso. El modelo utilizado por Wall Street para fijar el precio de billones de dólares en derivados concebía el mundo financiero como un proceso ordenado y continuo. Pero el mundo no era continuo, cambiaba de manera discontinua y a menudo por accidente. Inversión basada en eventos. Ese fue el nombre que o bien acuñaron o bien robaron para designar lo que estaban haciendo, y que hacía que sonara mucho menos divertido de lo que en realidad era. Un día, Charlie se sintió intrigado por el mercado de futuros del etanol. No sabía mucho sobre el etanol, pero sí podía ver que disfrutaba de una subvención del gobierno de Estados Unidos de 50 centavos por galón, 3,79 litros. Por lo tanto, se suponía que debía cotizarse con una prima de 50 centavos por galón en relación con la gasolina. Y siempre había sido así. Pero a comienzos de 2005, cuando él se interesó por el asunto, el etanol se cotizó brevemente con un descuento de 50 centavos en relación con la gasolina. No sabía por qué, y nunca se preocupó por averiguarlo. Lejos de ello, Charlie compró futuros por el valor de 2 vagones de mercancía de etanol, lo que lo llevó a aparecer en los titulares del Ethanol Today, una revista de cuya existencia no había sabido hasta entonces.
Para mayor irritación de la gente de Cornwall, terminaron teniendo que aceptar los vagones cargados de etanol en algún almacén de Chicago, para finalmente obtener una ganancia que les sorprendió por lo absurdamente reducida. La complejidad administrativa de lo que hacíamos era desproporcionada para nuestros activos, explicaba Charlie. La gente de nuestro tamaño no operaba a través de diversas clases de activos. Hacíamos el tipo de cosas que podían hacer que tus inversores te gritaran, decía Jamie. Pero a nosotros no nos gritaban los inversores porque no teníamos inversor alguno. En realidad, pensaban en entregar sus ganancias a algún inversor certificado, cualificado, aséptico y 100% profesional para que gestionara el dinero en su nombre. Durante varias semanas recorrieron Nueva York entrevistando a gestores de fondos de cobertura. Todos parecían fantásticos cuando les escuchabas, explicaba Jamie, pero luego examinaba sus cifras y eran siempre flojas. Así que decidieron seguir invirtiendo su dinero por sí mismos. 2 años después de que abrieran el negocio, gestionaban $12 millones propios y se habían trasladado, junto con su sede central del cobertizo de Berkeley, a una oficina en Manhattan, en una planta del estudio en Greenwich Village del artista Julian Schnabel. También habían trasladado su cuenta de Schwab a Bear Stearns. Ansiaban tener una relación con alguna gran firma de Wall Street y le mencionaron ese deseo a su contable. Él nos dijo que conocía a Ace Greenberg y que nos lo podía presentar, y nosotros le respondimos que sería fantástico, explicaba Charlie. Greenberg, expresidente y director general de Bear Stearns, además de toda una leyenda en Wall Street, todavía mantenía un despacho en la empresa y actuaba como agente para un reducido número de inversores, que cabía suponer eran especiales. En efecto, cuando Cornwall Capital trasladó sus activos a Bear Stearns, sus declaraciones de corretaje pronto volvieron con el nombre de Ace Greenberg en la parte superior. Como casi todo lo que les ocurría en los mercados financieros, su primer encuentro con una gran firma de Wall Street fue deliciosamente extraño, pero en última instancia inexplicable. Así, sin haber visto nunca a Ace Greenberg, ahora eran sus clientes. Era como si pensáramos, pero, ¿cómo es que Ace Greenberg es nuestro agente?, explicaba Charlie. Quiero decir que nosotros no éramos nadie, y en realidad no conocíamos de nada a Ace Greenberg. El misterio aumentaba con cada nuevo intento de hablar con Greenberg. Tenían lo que suponían que era su número de teléfono, pero cuando llamaban siempre respondía a alguien distinto. Era algo completamente rocambolesco, decía Charlie. De vez en cuando el propio Ace Greenberg cogía el teléfono, pero todo lo que decía era, un momento. Entonces se ponía un secretario y tomaba nota de nuestro recado. Por fin lograron tener un encuentro cara a cara con la leyenda de Wall Street. Sin embargo, dicho encuentro fue tan breve que honestamente no pudieron decir si habían conocido a Ace Greenberg o a un actor que lo representaba. Nos hicieron pasar durante 30 segundos, literalmente 30 segundos, y luego nos hicieron salir de nuevo sin ceremonias, cuenta Jamie. Ace Greenberg siguió siendo su agente, pero no hubo manera de hablar con él. Todo ese asunto de Ace Greenberg sigue sin tener sentido para nosotros, afirma Charlie. El hombre al que ellos pasaron a referirse como el actor que representaba a Ace Greenberg no logró resolver lo que consideraban su mayor problema. Ambos eran pequeños inversores privados. Las firmas de Wall Street eran en gran parte un misterio para ellos. En realidad nunca he estado dentro de un banco, decía Charlie. Solo puedo pensar en lo que ocurre dentro, imaginándomelo a través de los ojos de otro. Para hacer el tipo de operaciones que querían, necesitaban que las grandes firmas de Wall Street los confundieran con inversores que conocían todos los entresijos de una gran firma financiera. Como inversor privado, eres un ciudadano de segunda, decía Jamie. Los precios que obtienes son peores. El servicio es peor. Todo es peor. La idea había ganado fuerza con ayuda del nuevo vecino de Jamie en Berkeley, Ben Hockett. Este, también de 30 y pocos años, había pasado 9 años vendiendo y luego operando con derivados para el Deutsche Bank en Tokio. Como Jamie y Charlie, desprendía esa fragancia fuerte y perfumada que caracteriza a las personas que han abandonado los estudios. Cuando empecé era soltero y tenía 22 años, explicaba, pero ahora tenía una esposa, un bebé y un perro. Estaba harto del trabajo. No me gustaba en qué me había convertido cuando llegaba a casa después de trabajar. No quería que mi hijo creciera con ese padre. Pensaba, tengo que salir de aquí. Cuando les dijo que se iba, sus jefes en el Deutsche Bank le insistieron en que les hiciera una lista de sus quejas. Les dije que no me gustaba ir a la oficina, que no me gustaba llevar traje y que no me gustaba vivir en una gran ciudad. Y ellos me respondieron, de acuerdo. Le dijeron que podía vestir como quisiera, vivir donde quisiera y trabajar donde quisiera, sin dejar de ser empleado del Deutsche Bank. Ben se trasladó de Tokio al área de la bahía de San Francisco, acompañado de $100 millones del Deutsche Bank, que pasaría a gestionar desde la comodidad de su nueva casa en Berkeley Hills. Sospechaba, no sin razón, que podía ser la única persona en Berkeley que buscaba oportunidades de arbitraje en el mercado de los derivados crediticios. La existencia, justo calle abajo, de un tipo que recorría mentalmente el planeta tratando de comprar opciones a largo plazo sobre el drama financiero, le tomó por sorpresa. Ben y Jamie sacaban a pasear a sus perros juntos. Jamie trataba de sonsacarle información a Ben sobre el funcionamiento de las grandes firmas de Wall Street y los esotéricos mercados financieros, hasta que finalmente lo animó a dejar su verdadero trabajo y unirse a Cornwall Capital. Después de 3 años solo en una habitación, pensé que sería agradable trabajar con más gente, explicaba Ben.
Así que dejó el Deutsche Bank para unirse a la feliz búsqueda del accidente y el desastre, pero al poco tiempo se encontró trabajando solo de nuevo. Charlie volvió a Manhattan en cuanto pudo permitirse comprar el billete, y cuando la relación con su novia terminó, Jamie lo siguió con impaciencia. La suya era una unión de personas con una mentalidad igualmente extraña. Ben compartía la opinión de Charlie y Jamie de que la gente y los mercados tendían a subestimar la probabilidad de un cambio extremo. Pero él llevaba esa idea un poco más lejos. Charlie y Jamie se interesaban principalmente en las probabilidades de que ocurrieran desastres en los mercados financieros. Ben, en cambio, andaba por ahí con una parte diminuta de su mente alerta a las probabilidades de desastres en la vida real. Creía que la gente subestimaba también estos últimos, porque no quería pensar en ellos. Existía la tendencia, tanto en los mercados como en la vida, a que la gente respondiera a la posibilidad de acontecimientos extremos de una de estas dos maneras: lucha o huida. La lucha es, voy a coger mis armas, explicaba. La huida es, estamos todos condenados, así que no puedo hacer nada al respecto. Charlie y Jamie eran tipos predispuestos a la huida. Cuando él les mencionaba la posibilidad de que, por ejemplo, el calentamiento global hiciera que los niveles del mar subieran más de 5 metros, ellos se limitaban a encogerse de hombros y decir, no puedo hacer nada al respecto, así que ¿para qué preocuparme? O bien, si eso ocurre, no quiero estar vivo de todos modos. Ellos son dos tipos solteros en Manhattan, decía Ben, y es como si dijeran, si no podemos vivir en Manhattan, no queremos vivir en absoluto. Les sorprendió que Charlie y Jamie, ambos tan atentos a la posibilidad de un cambio drástico en los mercados financieros, se mostraran menos alertas y sensibles a las posibilidades que pudiera haber fuera de dichos mercados. Trato de prepararme yo y de preparar a mis hijos para un entorno que resulta imprevisible, decía Ben. Charlie y Jamie preferían que Ben se guardara su charla apocalíptica para sí, ya que hacía que la gente se sintiera incómoda. No había razón alguna para que nadie tuviera que saber, por ejemplo, que Ben había comprado una pequeña granja en el campo, al norte de San Francisco, en un lugar remoto sin acceso por carretera, y había plantado fruta y verduras suficientes para alimentar a su familia, por si acaso se producía el fin del mundo tal como lo conocemos. A Ben, sin embargo, le resultaba difícil guardarse su visión del mundo para sí mismo, especialmente teniendo en cuenta que esta era prima hermana de su estrategia de inversión. La posibilidad de accidentes y de desastres nunca estaba demasiado lejos de sus conversaciones. Un día, mientras hablaba por teléfono con Ben, Charlie le dijo, tú odias asumir incluso riesgos remotos, pero vives en una casa que está encima de una montaña situada sobre una falla geológica, en un mercado inmobiliario que está en un máximo absoluto. Él se limitó a decirme, tengo que irme, y colgó, recordaba Charlie. Tuvimos problemas para localizarlo durante algo así como 2 meses. Solté el teléfono, explicaba Ben, y pensé, tengo que vender mi casa, ahora mismo. Su casa valía $1.000.000 y tal vez más, pero se alquilaba por menos de $2.500 al mes. Se cotizaba a más de 30 veces el alquiler bruto, decía Ben. Lo normal es que compres a 10 y vendas a 20. En octubre de 2005, trasladó a su familia a una vivienda de alquiler, lejos de la falla geológica. Ben veía a Charlie y Jamie más que como gerentes de cartera profesionales, como diletantes o, según sus propias palabras, un par de tipos inteligentes que se limitan a apostar aquí y allá en los mercados. Pero su estrategia de comprar billetes baratos para algún ansiado drama financiero halló eco en él. Esta no tenía nada de infalible. Lejos de ello, era casi seguro que fallaba más veces de las que acertaba. A veces, el ansiado drama nunca ocurría. Otras veces, no sabían de hecho lo que estaban haciendo. En cierta ocasión, Charlie encontró lo que él creía que era una extraña discrepancia de precios en el mercado de futuros de la gasolina y rápidamente compró un contrato de gasolina, vendió otro e hizo lo que él interpretó como un beneficio libre de riesgo, solo para descubrir, como diría Jamie, que una era gasolina sin plomo y la otra era más bien gasoil. En otra ocasión, la premisa fue correcta, pero la conclusión resultó errónea. Un día Ben me llama y me dice, tío, creo que va a haber un golpe en Tailandia, explicaba Jamie. No había salido nada en los periódicos sobre un golpe en Tailandia, de modo que aquello era un auténtico pelotazo. Yo le dije, venga Ben, estás loco, no va a haber ningún golpe. Además, ¿cómo puedes saberlo? Tú estás en Berkeley, continuó Jamie. Ben juró que había hablado con un tipo con el que solía trabajar en Singapur y que estaba al corriente de todo lo de Tailandia. Fue tan insistente que acudieron al mercado de divisas tailandés y compraron lo que parecían ser puts, opciones de venta, increíblemente baratas sobre el baht tailandés. Al cabo de una semana, los militares tailandeses derrocaron al primer ministro electo. El baht tailandés no se movió. Predijimos un golpe, pero perdimos dinero, explicaba Jamie. Lo hacían de tal manera que las pérdidas no fueran excesivas, puesto que formaban parte del plan. Perdían más apuestas de las que ganaban, pero sus pérdidas, el coste de las opciones, habían sido triviales comparadas con sus ganancias. Había una explicación posible de su éxito, que Charlie y Jamie solo habían intuido, pero que Ben, que había trabajado fijando precios de opciones para una gran firma de Wall Street, se apresuró a aclarar. El precio de las opciones financieras se fijaba sistemáticamente mal. El mercado a menudo subestimaba la probabilidad de movimientos extremos en los precios, y el mercado de opciones también tendía a presuponer que el futuro lejano se parecería al presente más de lo que por regla general solía suceder.
Por último, el precio de una opción estaba en función de la inestabilidad de las acciones, monedas o mercancías subyacentes, y el mercado de opciones tendía a confiar en el pasado reciente para determinar cuán inestable podía ser una acción, moneda o mercancía. Cuando las acciones de IBM se cotizaban a $34 cada una y habían subido y bajado sin orden ni concierto durante el año anterior, una opción para comprarlas por $35 cada una en un futuro próximo raras veces resultaba ser demasiado barata. En cambio, cuando el oro se había cotizado a unos $650 la onza durante los 2 años anteriores, una opción para comprarlo por $2,000 la onza en cualquier momento durante los próximos 10 años, bien podría resultar con mucho excesivamente barata. Cuanto más a largo plazo fuera la opción, más absurdos eran los resultados generados por el modelo de fijación de precios de opciones Black-Scholes y mayores las oportunidades para la gente que no lo utilizaba. Curiosamente, era Ben, la persona menos convencional de los tres, quien creaba la ilusión óptica de hacer que Cornwall Capital les pareciera a los extraños un gestor de cartera institucional convencional. Él conocía bien los parqués de Wall Street y, por lo tanto, también sabía hasta qué punto Charlie y Jamie se veían penalizados por el hecho de que las grandes firmas de Wall Street los percibieran no precisamente como unos inversores muy serios, sino, en palabras de Ben, como un fondo de cobertura de andar por casa. Las opciones más largas disponibles para los inversores individuales en mercados de valores públicos eran los LEAPs, que eran opciones a 2 años y medio sobre acciones ordinarias. Ya sabéis, les decía Ben a Charlie y Jamie, que si os establecéis como inversores institucionales serios, podríais telefonear a Lehman Brothers o a Morgan Stanley y comprar opciones a 8 años sobre lo que queráis. ¿Os gustaría eso? Desde luego que sí. Querían desesperadamente poder tratar de manera directa con la fuente de lo que ellos percibían como las opciones cuyo precio resultaba más excesivamente barato, las mesas de contratación cuantitativa más sofisticadas de Goldman Sachs, Deutsche Bank, Bear Stearns y demás. La licencia de casa, la llamaban. Esa licencia de casa tenía un nombre, ISDA. Eran las mismas transacciones, ideadas por la Asociación Internacional de Permutas y Derivados, ISDA, por sus siglas en inglés, que Mike Burry aseguró antes de comprar sus primeras permutas de impago crediticio. Si consigues tu ISDA, en teoría puedes operar con las grandes firmas de Wall Street, si no como un igual, al menos como un adulto. El problema era que, pese a su éxito gestionando dinero, ellos todavía no tenían demasiado. Peor aún, solo tenían el suyo propio. Dentro de Wall Street se les clasificaba, a lo sumo, como individuos de alto valor neto, como ricos. Los ricos recibían un mejor servicio de Wall Street que las personas de clase media, pero seguían siendo ciudadanos de segunda clase en comparación con los gestores de cartera institucionales. Mejor dicho, normalmente a los ricos no se les invitaba a comprar y vender valores esotéricos, tales como permutas de impago crediticio, ni operaban en mercados de valores abiertos. Y precisamente esos valores se estaban convirtiendo cada vez más en el corazón de Wall Street. A principios de 2006, Cornwall Capital había aumentado sus reservas a casi $30 millones, pero incluso esta, para los despachos de las firmas de Wall Street que vendían permutas de impago crediticio, era una suma risiblemente pequeña. Llamamos a Goldman Sachs, decía Jamie, y de inmediato quedó claro que no les interesaba nuestro negocio. Lehman Brothers se rió de nosotros. Había una fortaleza impenetrable que, o la escalabas o cavabas por debajo. JP Morgan, de hecho, nos despidió como cliente, contaba Charlie. Dijeron que éramos un problema. Y vaya si lo eran. Estaban en posesión de sumas de dinero pueriles, pero querían ser tratados como adultos. Queríamos comprar opciones sobre el platino del Deutsche Bank, explicaba Charlie, y ellos venían a decirnos, lo sentimos, no podemos hacer eso con ustedes. Wall Street te hacía pagar que gestionaras tu propio dinero en lugar de pagar a alguien de Wall Street para que lo hiciera por ti. Nadie iba a hacernos caso, decía Jamie. Hicimos varias llamadas y hacían falta $100 millones como mínimo para resultar creíbles. Cuando llamaron a UBS, el gran banco suizo, sabían ya lo bastante como para no contestar cuando el tipo del otro extremo de la línea les preguntó cuánto dinero tenían. Aprendimos a esquivar la cuestión, explicaba Jamie. Como resultado, UBS tardó un poco más que los otros en rechazarles. Nos preguntaron, ¿cuánto venden en corto?, recordaba Charlie. Y nosotros respondimos que no mucho. Así que preguntaron, ¿con qué frecuencia operan? Nosotros respondimos que no demasiada. Se hizo un largo silencio, y luego, déjenme que hable con mi jefe. Y nunca volvimos a saber de ellos. No tuvieron mejor suerte con Morgan Stanley, Merrill Lynch y los demás. Ellos nos decían, enséñenos sus materiales de marketing, explicaba Charlie, y nosotros les respondíamos, esto no tenemos. Nos decían, de acuerdo, pues enséñenos sus documentos de oferta, pero nosotros no teníamos ningún documento de oferta porque no era el dinero de otra gente. Entonces decían, de acuerdo, pues enséñenos solo su dinero. Nosotros decíamos, esto tampoco es que tengamos exactamente el suficiente. Y ellos decían, de acuerdo, pues enséñenos solo sus currículos. Si Charlie y Jamie hubieran tenido alguna conexión con el mundo de la gestión de cartera, pongamos por caso un antiguo empleo, ello podría haber dado cierta credibilidad a su solicitud, pero no era así. Al final siempre terminaban preguntándonos, entonces, ¿qué tienen ustedes? Tenían descaro, más de $30 millones con los que podían y estaban dispuestos a hacer lo que quisieran. Más un antiguo operador de derivados con cierta vena apocalíptica que sabía cómo funcionaban aquellas grandes firmas de Wall Street.
Jamie y Charlie llevaban 2 años pidiendo un ISDA, pero en realidad no sabían ni cómo solicitarlo, explicaba Ben. De hecho, ni siquiera conocían el término ISDA. Charlie nunca pudo entender del todo cómo se las arregló Ben, pero de algún modo este persuadió al Deutsche Bank que requería de un inversor para controlar $2.000 millones que habían de tratarse como institución, de que aceptara a Cornwall Capital en su plataforma institucional. Ben afirmaba que en realidad era solo cuestión de conocer a la gente adecuada, a la que había que llamar, y el lenguaje con el que había que abordar sus intereses. Antes de que se dieran cuenta, un equipo del Deutsche Bank acordó hacer una visita a Cornwall Capital para determinar si merecían la distinción de cliente institucional del Deutsche Bank. Ben se entiende bien con los bancos, comentaba Charlie. El Deutsche Bank tenía un programa que denominaba CSC, Conozca a su cliente, el cual, aunque no implicaba algo tan radical como conocer realmente a sus clientes, sí exigía reunirse con ellos en persona, al menos una vez. Al enterarse de que iban a estar en el punto de mira del CSC, a Charlie y Jamie se les ocurrió por primera vez que verles trabajar en el estudio de Julian Schnabel, en la parte fea de Greenwich Village, podría plantear más preguntas que soluciones. Teníamos un problema evidente, recordaba Jamie con sutileza. Del piso de arriba llegaba olor a pintura fresca. Del de abajo, donde estaban los solitarios lavabos, el ruido de una fábrica de mala muerte. Antes de que llegaran, explicaba Charlie, recuerdo que pensé, si alguien tiene que ir al baño, tendremos un problema. El propio y reducido espacio que Cornwall Capital ocupaba dentro del espacio general tenía un encantador aspecto nada financiero. Una sala oscura en la parte de atrás, con paredes de ladrillo rojo, que daba a un pequeño jardín parecido a una selva, donde resultaba más fácil imaginar una escena de seducción que la compra de una permuta de impago crediticio. Hubo un momento complicado o dos debido al hecho de que en nuestras oficinas había un sastre que trabajaba en el piso de abajo y ellos le oyeron, contaba Jamie. Pero nadie del Deutsche Bank tuvo que ir al baño y Cornwall Capital Management consiguió su ISDA. Este acuerdo, en su letra pequeña, resultaba pródigo a la hora de especificar los deberes de Cornwall Capital para con el Deutsche Bank y parco a la hora de especificar los del Deutsche Bank para con Cornwall Capital. Si Cornwall Capital hacía una apuesta con el Deutsche Bank y esta terminaba en dinero, el Deutsche Bank no tenía obligación de depositar un aval. Cornwall simplemente tendría que confiar en que el Deutsche Bank podría saldar sus deudas. Si por otra parte, la operación iba en contra de Cornwall Capital, a ellos sí que se les requeriría que depositaran a diario la cantidad desembolsada. Por entonces, a Charlie, Jamie y Ben no les preocupó demasiado esa disposición, ni otras similares que contenía el ISDA que obtuvieron de Bear Stearns. Estaban contentos solo con que se les permitiera comprar permutas de impago crediticio a Greg Lippmann. ¿Y ahora qué? Ellos eran jóvenes y tenían prisa. No podían creer que aquella operación existiera y no sabían cuánto más iba a durar. Pero pasaron varias semanas discutiendo entre ellos sobre el tema. El discurso comercial de Lippmann les resultaba tan ajeno como intrigante. Cornwall Capital nunca había comprado ni vendido un bono hipotecario, pero ellos podían ver perfectamente que en realidad una permuta de impago crediticio era solo una opción financiera. Tú pagas una pequeña prima, y si hay un número suficiente de prestatarios subprime que incumplan los pagos de sus hipotecas, te haces rico. En este caso, sin embargo, les ofrecían una entrada barata para asistir a un drama que parecía prácticamente seguro que iba a acontecer. Elaboraron otra presentación, esta vez para sí mismos. Observábamos la operación, explicaba Charlie, y pensábamos que era demasiado buena para ser verdad. ¿Por qué demonios iba yo a poder comprar CDS sobre triples B, permutas de impago crediticio sobre tramos triple B de bonos hipotecarios basura, a esos niveles? ¿Quién en su sano juicio dice, vaya, creo que voy a aceptar 200 puntos básicos por asumir ese riesgo? Parece un precio ridículamente bajo. No tiene sentido. Eso sucedía a principios de octubre de 2006. Unos meses antes, en junio, los precios de la vivienda habían empezado a caer por primera vez a escala nacional en Estados Unidos. Al cabo de 5 semanas, el 29 de noviembre, el índice de los bonos hipotecarios basura, el denominado ABX, presentaba su primer déficit de tipo de interés. Los prestatarios no estaban haciendo los suficientes pagos de intereses para amortizar los bonos basura de mayor riesgo. Los préstamos hipotecarios subyacentes ya se estaban echando a perder y, sin embargo, los precios de los bonos respaldados por dichos préstamos no se habían movido. Esa era la parte que resultaba más extraña, decía Charlie. Ya habían empezado a ir mal. Nosotros seguíamos preguntando, ¿quién demonios está al otro lado de esta operación? Y la respuesta que nos seguía llegando era, son las CDO. Lo cual, obviamente, no hacía sino plantear una nueva pregunta. ¿Quién o qué era una CDO? Normalmente, cuando entraban en un nuevo mercado, porque habían hallado algún potencial accidente esperando a que ocurriera y sobre el que parecía que valía el apostar, encontraban a un experto que les sirviera como guía en la selva. Pero este mercado se hallaba tan alejado de su experiencia que les costó más tiempo del habitual encontrar ayuda. Yo tenía una vaga idea de lo que era un ABS, siglas en inglés de los valores respaldados por activos, contaba Charlie, pero no tenía ni idea de lo que era una CDO. A la larga, descubrieron que en el mercado de bonos el lenguaje servía a un propósito distinto que en el mundo exterior. La terminología del mercado de bonos se había diseñado no tanto para transmitir significado como para desconcertar a las personas ajenas a él.
Los bonos con un precio excesivo no eran caros, eran ricos, lo que hacía que casi sonaran como algo que uno debía comprar. Los pisos de los bonos hipotecarios basura no se llamaban pisos, ni ninguna otra cosa que pudiera llevar al comprador de bonos a formarse una imagen concreta en su mente, sino tramos. El tramo inferior, la planta baja, la más arriesgada, no se llamaba planta baja, sino entresuelo, lo que hacía que sonara menos como una inversión peligrosa que como un asiento muy apreciado en un estadio deportivo. Una CDO integrada exclusivamente por el nivel entresuelo de hipotecas subprime, el de mayor riesgo, no se denominaba CDO con garantía subprime, sino CO de finanzas estructuradas. Había mucha confusión en torno a los distintos términos, explicaba Charlie. Al tratar de entenderlos, comprendimos que había una razón por la que carecían de sentido para nosotros. Era porque no tenían sentido en absoluto. El mercado de las hipotecas basura tenía un talento especial para oscurecer lo que tenía que ser clarificado. Un bono respaldado íntegramente por hipotecas basura, por ejemplo, no se denominaba bono hipotecario basura, se denominaba ABS, o valor respaldado por activos. Cuando Charlie preguntó al Deutsche Bank exactamente qué activos respaldaban un valor respaldado por activos, le entregaron listas con abreviaturas y más siglas, RMBS, HEL, HELOC, ALTA, junto con categorías de crédito que ni siquiera sabía que existían, las denominadas mid-prime. Los RMBS eran valores respaldados por hipotecas residenciales. HEL significaba préstamo respaldado por capital inmobiliario. HELOC significaba línea de crédito respaldada por capital inmobiliario. Alt-A era simplemente como llamaban a los préstamos hipotecarios malos, para los que ni siquiera se habían molestado en adquirir los documentos apropiados, por ejemplo, para verificar los ingresos del prestatario. A era la designación vinculada a los prestatarios más solventes. Alt-A, que venía a significar alternativa a la categoría A, designaba una alternativa a dichos prestatarios más solventes, lo que desde luego suena mucho más capcioso expresado de ese modo. Por regla general, cualquier préstamo que se hubiera convertido en una sigla o abreviatura podría denominarse, más claramente, préstamo subprime. Pero el mercado de bonos no pretendía ser claro. El término mid-prime venía a ser un triunfo del lenguaje sobre la verdad. Alguna persona astuta del mercado de bonos había examinado en toda su extensión las hipotecas basura, tal como un promotor inmobiliario ambicioso podría haberle echado el ojo a la ciudad de Oakland, en California, y había encontrado la oportunidad de renombrar una parte del territorio. En la linde de Oakland había un barrio, que aparentaba ser una ciudad completamente independiente, llamado Rockridge. Simplemente por el hecho de negarse a que se le denominara Oakland, Rockridge disfrutaba de unos valores de propiedad más elevados. Dentro del mercado de las hipotecas basura había ahora un barrio similar conocido como mid-prime. Mid-prime era subprime, al mismo tiempo que, de algún modo inefable, no lo era. Tardé un tiempo en entender que todo ese material de dentro de los bonos era exactamente lo mismo, decía Charlie. Las firmas de Wall Street solo lograban que las agencias de calificación aceptaran diferentes nombres para él, de modo que pudieran hacer que pareciera un fondo de activos diversificado. Charlie, Jamie y Ben entraron en el mercado de las hipotecas basura, asumiendo que querían hacer lo que ya habían hecho Mike Burry y Steve Eisman, y encontrar también los peores bonos basura para apostar contra ellos. Enseguida se pusieron al día con las puntuaciones FICO y las ratios préstamo-valor, las segundas silenciosas y la locura especial de California y Florida, y la estructura terriblemente optimista de los propios bonos. El tramo triple B menos, la planta baja del edificio, requería unas pérdidas de solo el 7% en el fondo subyacente para tener un valor igual a cero. Pero luego terminaron haciendo algo del todo distinto, y en última instancia, más provechoso, de lo que hacían todos los que apostaban en contra del mercado de las hipotecas basura. Apostaron contra los pisos inmediatamente superiores, los tramos AA de la CDO. Una vez hecho, se dieron cuenta de que habían tenido dos ventajas. La primera era que habían entrado en el mercado muy tarde, justo antes de su desplome, y después de unos cuantos gestores de cartera. Una de las razones por las que nosotros pudimos movernos tan rápido, decía Charlie, fue que accedimos a un montón de fascinantes análisis que no tuvimos que crear desde cero. La otra ventaja era su enfoque quijotesco de los mercados financieros, ya que ellos buscaban conscientemente apuestas arriesgadas. Peinaban los mercados en busca de apuestas cuyas probabilidades reales fueran de 10 a 1, pero cuyo precio se correspondiera con unas probabilidades de 100 a 1. Buscábamos un apalancamiento sin recurso, decía Charlie. El apalancamiento se traduce en un aumento del efecto. Si tienes una palanca y ejerces una pequeña presión, la conviertes en una gran presión. Nosotros tratábamos de situarnos en una posición donde los pequeños cambios en los estados del mundo crearan cambios enormes en los valores. Es aquí donde entra en juego la obligación de deuda garantizada o CDO. Puede que ellos no supieran que era una CDO, pero sus mentes estaban preparadas para ello, puesto que un pequeño cambio en el estado del mundo creaba un cambio enorme en el valor de una CDO. En su opinión, una CDO era básicamente solo un montón de bonos hipotecarios triple B. Las firmas de Wall Street habían conspirado con las agencias de calificación para representar el montón como una serie diversificada de activos, pero cualquiera con ojos en la cara podía ver que si una hipoteca basura triple B iba mal, la mayoría de ellas irían mal, puesto que todas eran vulnerables a las mismas fuerzas económicas.
Los préstamos hipotecarios basura de Florida serían objeto de impago por las mismas razones y al mismo tiempo que los préstamos hipotecarios basura de California. Y, sin embargo, nada menos que un 80% de las CDO integradas exclusivamente por bonos BBB tenían una calificación superior a la BBB, AAA, AA o A. Para aniquilar cualquier bono BBB, la planta baja del edificio, bastaba una pérdida del 7% en el fondo subyacente de préstamos de vivienda. Así pues, esa misma pérdida del 7% eliminaría por completo cualquier CDO integrada por bonos BBB, independientemente de la calificación que se les hubiera asignado. Tardamos semanas en comprenderlo de verdad debido a lo extraño que era, explicaba Charlie. Pero cuanto más veíamos lo que era realmente una CDO, más nos decíamos, mierda, es una jodida chaladura, es un fraude. Quizá no se pueda demostrar en un tribunal, pero es un fraude. Sin embargo, era también una sensacional oportunidad, ya que el mercado parecía creerse su propia mentira. Cobraba mucho menos por asegurar una porción supuestamente segura de una CDO calificada como AAA que por asegurar unos bonos claramente arriesgados calificados como BBB. ¿Por qué pagar un 2% anual por apostar directamente contra bonos BBB cuando podían pagar un 0,5% anual por hacer en la práctica la misma apuesta contra la porción AA de la CDO? Si pagaban 4 veces menos por hacer lo que en la práctica era la misma apuesta contra bonos hipotecarios basura BBB, podían permitirse el lujo de multiplicar dicha apuesta por 4. Hicieron varias llamadas a grandes firmas de Wall Street para ver si alguna podía disuadirles de comprar permutas de impago crediticio sobre el tramo AA de la CDO. Realmente parecía demasiado bueno para ser verdad, explicaba Jamie. Y cuando parece demasiado bueno para ser verdad, intentamos averiguar por qué. Un colega del Deutsche Bank, llamado Rich Rizzo, que trabajaba para Greg Lippmann, les dio una pista. Rizzo les explicó que el acuerdo ISDA que estandarizaba las CDS sobre CDO, un acuerdo distinto del acuerdo ISDA que había estandarizado las CDS sobre bonos hipotecarios, se había creado apenas unos meses antes, en junio de 2006. Nadie había comprado aún permutas de impago crediticio sobre la porción AA de una CDO, lo que significaba que no era probable que hubiera un mercado líquido para ellas. Sin un mercado líquido, no tenían la seguridad de que pudieran venderlas cuando quisieran, o de que obtuvieran un precio justo. Otra cosa que dijo, recordaba Charlie, era que las cosas nunca irían tan mal como para que la CDO fuera mal. Cornwall Capital discrepaba. Ellos no sabían con certeza si los préstamos basura serían objeto de impago en un número suficiente para hacer que las CDO se desplomaran. Lo único que sabían era que el Deutsche Bank tampoco lo sabía, ni lo sabía tampoco nadie más. Puede que ciertamente hubiera un precio justo por asegurar las primeras pérdidas sobre fondos de bonos respaldados por grupos de préstamos dudosos, pero desde luego, este no era de la mitad de un 1%. Obviamente, si vas a apostar sobre una CDO, ayuda bastante saber qué hay exactamente dentro de una CDO, y ellos todavía no lo sabían. La mera dificultad que tenían para obtener la información sugería que la mayoría de los inversores simplemente se saltaban esa fase de su diligencia. Cada CDO contenía porciones de un centenar de bonos hipotecarios distintos, los cuales a su vez albergaban miles de préstamos diferentes. Era imposible, o casi, averiguar qué porciones o qué préstamos. Ni siquiera las agencias de calificación, que en principio ellos supusieron que serían la fuente mejor informada, tenían el menor indicio. Llamé a Standard & Poor's y les pregunté si podían decirme qué había en una CDO, explicaba Charlie. Y me respondieron, sí, estamos trabajando en ello. Moody's y Standard & Poor's estaban amontonando aquellos bonos BBB, presuponiendo que eran diversificados y otorgándoles calificaciones sin saber siquiera qué había detrás de dichos bonos. Se habían producido cientos de transacciones con CDO. Solo en los 3 últimos años se habían creado tales productos por valor de $400,000 millones. Y sin embargo, ninguna, por lo que ellos sabían, se había investigado correctamente. Charlie localizó una fuente fiable para averiguar el contenido de una CDO, una empresa de datos llamada Intex, pero Intex no le devolvió sus llamadas telefónicas, y él entendió que no tenían demasiado interés en hablar con pequeños inversores. Finalmente encontró un sitio web gestionado por Lehman Brothers y llamado Lehman Live. Lehman Live tampoco te decía exactamente qué había en una CDO, pero sí ofrecía una tosca imagen de sus principales características, en qué año se habían creado los bonos que había detrás, por ejemplo, y cuántos de dichos bonos estaban respaldados mayoritariamente por préstamos basura. Proyectando los datos en la pared de ladrillo rojo del estudio de Julian Schnabel, Charlie y Jamie se pusieron a buscar 2 características específicas: CDO, que contuvieran el mayor porcentaje de bonos respaldados íntegramente por préstamos hipotecarios basura recientes, y CDO que contuvieran el mayor porcentaje de otras CDO. He aquí otro de los hechos más curiosos de las CDO. A menudo estas se limitaban a reempaquetar tramos de otras CDO, presumiblemente aquellos tramos que sus creadores de Wall Street habían encontrado difíciles de vender. Aún más asombrosa resultaba su falta de lógica. Una CDO A contenía una porción de CDO B, una CDO B contenía una porción de CDO C, y una CDO C contenía una porción de CDO A. Buscar bonos malos dentro de una CDO era como pescar mierda en una letrina. La cuestión no era si cogerías alguna o no, sino lo pronto que lo dejabas correr asqueado. Los propios nombres de la CDO eran falsos y no te decían nada sobre su contenido, sus creadores o sus gestores. Carina, Piedra Preciosa, Octanos 13, Glaciar Financiación.
Todos tenían nombres arbitrarios, decía Jamie. A muchos de ellos, por alguna razón que nunca llegamos a entender, se les ponían nombres de montañas de la cordillera de los Adirondack. Hicieron una precipitada lista del material que esperaban que fuera el peor y llamaron a varios agentes de bolsa. Había sido difícil para ellos zafarse de los agentes que trataban con la gente rica y ponerse en manos de los que trataban con las grandes instituciones de inversión del mercado de valores. Ahora lo que les resultaba difícil era evitar a los agentes de alto nivel y lograr ser aceptados por la gente del mercado de bonos hipotecarios basura. Mucha gente, cuando la llamábamos, decía, tíos, ¿por qué no compráis unas cuantas acciones?, explicaba Charlie. Bear Stearns no podía creer que aquellos jóvenes sin dinero quisieran comprar no solo permutas de impago crediticio, sino una permuta de impago crediticio tan esotérica que no la había comprado nadie más. Recuerdo que me reí de ellos, explicaba el vendedor de permutas de impago crediticio de Bear Stearns al que consultaron primero. En el Deutsche Bank les pasaron con un vendedor de bonos de 23 años que hasta entonces no había tenido nunca un cliente propio. La razón por la que llegué a conocer a Ben y Charlie, explica el joven, fue que nadie más en el Deutsche Bank iba a tratar con ellos. Tenían algo así como $25 millones, lo que para el Deutsche Bank no era realmente significativo. Nadie quiso coger sus llamadas. La gente se reía de su nombre. Decían cosas como, son los de Cornudos Capital que llaman otra vez. Aún así, el Deutsche Bank demostró ser de nuevo el más dispuesto a tratar con ellos. El 16 de octubre de 2006 compraron a la mesa de contratación de Greg Lippmann $7,5 millones en permutas de impago crediticio sobre el tramo AA de una CDO llamada, sin razón aparente, Pine Mountain. 4 días después, Bear Stearns les vendió otros $50 millones más. De algún modo conocían a Ace, decía el vendedor de permutas de impago crediticio de Bear Stearns, así que terminamos tratando con ellos. Charlie y Jamie siguieron llamando a todas las personas que se les ocurrió que podrían estar siquiera remotamente relacionadas con el nuevo mercado, con la esperanza de encontrar a alguien que pudiera explicarles la impresión que les daba a ellos, que simplemente estaba desquiciado. Finalmente, al cabo de un mes, encontraron y contrataron a su experto en el mercado, un tipo llamado David Burt. Un indicativo de cuánto dinero estaba ganando la gente en el mercado de bonos era el hecho de que la revista Institutional Investor estuviera a punto de crear una lista de personas que trabajaban en él, titulada Las 20 figuras emergentes de la renta fija. Y un indicativo de la cantidad de dinero que ganaba la gente en el mercado de las hipotecas basura era el hecho de que David Burt fuera quien hacía la lista. Burt había trabajado para un fondo de bonos de $1 billón llamado BlackRock, propiedad en parte de Merrill Lynch, evaluando el crédito hipotecario basura. Su trabajo consistía en identificar para BlackRock los bonos que iban a ir mal antes de que realmente fueran mal. Ahora se había marchado con la esperanza de reunir su propio fondo para invertir en bonos hipotecarios basura, y para llegar a fin de mes estaba dispuesto a alquilar su experiencia por $50,000 al mes a aquellos bichos raros de Cornwall Capital. Burt tenía la información más sensacional y modelos para analizar dicha información. Podía decirte, por ejemplo, qué les pasaría a los préstamos hipotecarios, código postal por código postal, en varios posibles escenarios del precio de la vivienda. Luego podía coger esa información y decirte lo que probablemente iba a ocurrir con determinados bonos hipotecarios específicos. Él pensaba que el mejor modo de utilizar esa información era comprar lo que parecían ser los bonos hipotecarios más sólidos y al mismo tiempo vender los menos sólidos. Aquellos astutos intríngulis propios del conocedor no interesaban demasiado a Cornwall Capital. Dedicar demasiado tiempo a tratar de escoger los mejores bonos hipotecarios basura era una estupidez si uno sospechaba que el mercado entero estaba a punto de saltar por los aires. Ellos le dieron a Burt la lista de CDO contra las que habían apostado y le preguntaron qué pensaba. Siempre buscábamos a alguien que nos explicara por qué no sabíamos lo que estábamos haciendo, decía Jamie. Él no fue capaz. Lo que Burt sí pudo decirles fue que probablemente ellos eran los primeros que compraban una permuta de impago crediticio sobre el tramo AA de una CDO, algo que no resultaba nada tranquilizador. Partían de la base de que había muchas cosas del mercado de CDO que no entendían. Habían escogido la CDO contra las que habían apostado en menos de un día y suponían que podrían hacer una hábil jugada con ello. Ya estábamos lanzando los dardos, explicaba Jamie, y nos dijimos, vamos a lanzar los dardos un poco mejor. El análisis que les entregó Burt unas semanas más tarde les sorprendió a ellos tanto como a él mismo. Habían escogido maravillosamente bien. Nos dijo, vaya tíos, lo habéis hecho de maravilla. Hay un montón de bonos realmente malos en esa CDO, explicaba Charlie. Todavía no comprendían que los bonos contenidos en su CDO eran en realidad permutas de impago crediticio sobre dichos bonos, y por lo tanto, las suyas no eran CDO ordinarias, sino sintéticas. O que los bonos en los que se basaban las permutas habían sido cuidadosamente escogidos por Mike Burry, Steve Eisman y otros que apostaban contra el mercado. En muchos aspectos, todavía seguían siendo inocentes. El desafío, como siempre, era desempeñar el papel de generalista del mercado sin desempeñar también el de idiota en la mesa de póker. En enero de 2007, en su diminuto fondo de $30 millones, poseían 110 millones en permutas de impago crediticio sobre el tramo AA de CDO, respaldadas por activos. La gente que les había vendido las permutas todavía no sabía qué hacer de ellas.
Hacían apuestas que eran múltiplos del capital que tenían, explicaba el joven agente del Deutsche Bank, y las hacían en CDS sobre CDO, sobre las cuales probablemente unos 3 o 4 tipos en todo el banco podían decir algo inteligente. Charlie, Jamie y Ben entendían en parte lo que habían hecho, pero en parte no. Estábamos obsesionados con aquella operación, decía Charlie, y agotamos nuestra red de personas con las que hablar sobre ello. Y aún así no podíamos averiguar del todo quién estaba al otro lado. Seguimos tratando de encontrar gente que pudiera explicarnos por qué nos equivocábamos. Seguíamos preguntándonos si estábamos locos. Teníamos una aplastante sensación como de, ¿estaremos perdiendo el juicio? Faltaban solo unas semanas para que el mercado diera un giro y empezara la crisis, pero eso ellos no lo sabían. Sospechaban que aquel teatro vacío en el que habían irrumpido se disponía a organizar el drama financiero más fantástico que habían visto nunca, pero de hecho tampoco lo sabían con certeza. Lo único que sabían es que había muchas cosas que ignoraban. Un día, hablando por teléfono, su vendedor de permutas de impago crediticio de Bear Stearns mencionó que al cabo de 5 días iba a celebrarse la gran conferencia anual Subprime en Las Vegas. Todos los peces gordos del mercado de las hipotecas basura estarían allí, con su tarjeta de identificación y deambulando por el Hotel Venetian. Bear Stearns planeaba una excursión especial para sus clientes a una galería de tiro de Las Vegas, donde podrían aprender a disparar de todo, desde una Glock hasta un Uzi. Mis padres eran progresistas neoyorquinos, explicaba Charlie. De pequeño ni siquiera me dejaron tener una pistola de juguete. Total, que se marchó junto con Ben a Las Vegas para disparar con Bear Stearns y para ver si podían encontrar a alguien que les explicara por qué se equivocaban al apostar en contra del mercado de las hipotecas basura. Capítulo 6. Spider-Man en el Venetian. Jugar al golf con Iceman no era como hacerlo con otra gente de Wall Street. La ronda generalmente comenzaba con una sensación de incomodidad colectiva en el primer tee, cuando Iceman se presentaba vestido con algo que transgredía las convenciones sociales del buen golfista de Wall Street. El 28 de enero de 2007 llegó al ostentoso Valley High Golf Club de Las Vegas, ataviado con unos pantalones cortos de gimnasia, una camiseta y unas zapatillas deportivas. Los forasteros le miraron. Vinny y Danny se violentaron. «Venga, Steve», le suplicó Danny al hombre que técnicamente era su jefe. «Aquí hay unas normas de etiqueta. Al menos debería llevar un polo». Iceman se subió a un carrito, se dirigió a la sede social del club y se compró una sudadera con capucha. La sudadera le tapaba la camiseta y hacía que pareciera un tipo que acababa de comprarse una sudadera para taparse la camiseta. Con la sudadera, los pantalones cortos de gimnasia y las zapatillas deportivas, Iceman se preparó para su primer golpe. Como todo swing del palo de Iceman, este no fue tanto un golpe concluyente como una mera sugerencia. Disgustado con el lugar donde había aterrizado la pelota, sacó otro palo de su bolsa y la hizo caer en un lugar nuevo y mejor. El drive de Vinny solía mantener la pelota en la calle. Danny solía enviarla al rough. Steve la enviaba al búnker. Luego se metía en la arena, cogía la pelota y la echaba fuera, cerca de la de Vinny. Era difícil acusarle de hacer trampa, ya que no hacía el menor intento de disimular lo que hacía. Ni siquiera parecía advertir nada inusual en su pauta de juego. La enésima vez que Iceman recuperaba una pelota de alguna trampa de arena o fingía que su golpe no había dado con ella en el agua, actuaba con el mismo aplomo exento de cualquier disculpa que había exhibido la primera vez. Como su memoria es tan selectiva, sus experiencias previas no le dejan señal alguna, decía Vinny. Jugaba al golf como un niño, o como alguien que se propusiera satirizar un ritual sagrado, lo que venía a ser lo mismo. Lo curioso, explicaba Danny, es que en realidad no es malo. Después de una ronda de golf, acudieron a una cena en el Hotel Wynn, organizada por el Deutsche Bank. Era la primera vez que Iceman asistía a una conferencia para la gente del mercado de bonos y, como no sabía qué otra cosa hacer, se había puesto en manos de Greg Lippmann. Este había alquilado una sala privada en un restaurante e invitó a Iceman y a sus socios a lo que ellos supusieron que, en realidad, era algo distinto de una cena gratis. Aunque él tuviera una agenda honesta, siempre había algo oculto en las agendas honestas, decía Vinny. Cualquier cena que fuera idea de Lippmann debía de tener un propósito oculto, pero ¿cuál? Resultó que Lippmann tenía un nuevo problema. En Estados Unidos, el precio de la vivienda estaba cayendo, los impagos de préstamos basura aumentaban, y sin embargo, de algún modo los bonos hipotecarios basura se mantenían firmes, como también lo hacía el precio de asegurarlos. Ahora se encontraba con que en la práctica, había vendido en corto $10,000 millones en bonos hipotecarios basura, y ello le costaba $100 millones al año en primas, sin que se divisara un final a aquella situación. Era evidente que los tenía por corbata, decía Danny. Hasta entonces la gigantesca apuesta de Lippmann había estado subvencionada por inversores como Steve Eisman, que le pagaban una cuota cada vez que compraban y vendían permutas de impago crediticio. Pero los inversores como Steve Eisman se estaban desalentando. Algunos de los antiguos conversos de Lippmann sospechaban que el mercado de bonos hipotecarios basura estaba amañado por Wall Street para asegurarse de que las permutas de impago crediticio nunca se amortizaran. Otros empezaban a preguntarse si era posible que los inversores del otro lado de su apuesta supieran algo que ellos no sabían, y algunos simplemente estaban cansados de pagar primas de seguros por apostar en contra de unos bonos que nunca parecían moverse. Lippmann había organizado aquel gran juego de estira y afloja, había montado un equipo para tirar de su extremo de la cuerda,
y ahora sus compañeros de equipo huían a la desbandada. Le preocupaba que también Iceman pudiera marcharse. El salón teppanyaki del restaurante Okada. El salón teppanyaki del restaurante Okada consistía en 4 islas, cada una de ellas con un gran hibachi de hierro fundido y su propio chef. En cada isla, Lipman sentó a un solo gestor de fondos de cobertura al que había persuadido para vender en corto bonos subprime, junto con inversores que habían adoptado una posición larga con respecto a aquellos mismos bonos. Él esperaba que la gente de los fondos de cobertura viera lo estúpidos que eran los inversores del otro lado de aquellas apuestas y dejaran de preocuparse por la posibilidad de que dichos inversores supieran algo que ellos no sabían. En eso se mostró muy perspicaz. Danny y Vinny no dejaron de preguntarse si ellos eran los tontos en la mesa de Lipman. Entendíamos el mercado de los préstamos basura y sabíamos que los préstamos iban mal, explicaba Vinny. Lo que desconocíamos completamente era la maquinaria del mercado de bonos. La razón de que fuéramos a Las Vegas era que todavía sentíamos la necesidad de aprender por dónde nos iban a joder, si es que nos iban a joder. Eisman ocupó su asiento entre Greg Lipman y un tipo que se presentó como Wing Chao y que le dijo que dirigía una firma de inversión llamada Harding Advisory. Cuando Eisman le preguntó exactamente sobre qué asesoraba Harding Advisory, Wing Chao le explicó que él era un gestor de CDO. Yo no tenía ni idea de que existiera algo así como un gestor de CDO, decía Eisman. No sabía que ahí hubiera algo que gestionar. Más tarde, Eisman sería incapaz de recordar qué aspecto tenía Wing Chao, qué ropa llevaba, de dónde venía, o lo que comió y bebió. Todo, menos la idea financiera que representaba. Pero desde su asiento al otro lado del hibachi, Danny Moses observaba y se preguntaba por el hombre al que Lipman había sentado tan cuidadosamente junto a Eisman. Era bajito, con la barriga característica de Wall Street, no el caldero del hooligan bebedor de cerveza, sino la discreta y necesaria bolsa de una ardilla justo antes del invierno. Se había licenciado en la Universidad de Rhode Island, había conseguido un título empresarial en el Babson College y había pasado la mayor parte de su carrera profesional en soporíferos puestos de trabajo para compañías de seguros de vida no menos soporíferas. Pero todo eso pertenecía al pasado. Ahora era reciente y evidentemente rico. Tenía esa sonrisa de satisfacción como diciendo, yo sé más, comentaba Danny. Este último no conocía a Wing Chao, pero cuando se enteró de que era el comprador final de la CDO basura, supo con certeza lo que era, un pringado. Lo cierto es que en realidad no quise hablar con él, decía Danny, porque no quise asustarlo. Cuando vieron que Lipman había sentado a Eisman justo al lado del pringado, tanto Danny como Vinny tuvieron el mismo pensamiento. Oh no, esto no va a terminar bien. Eisman no podría contenerse. Se daría cuenta de que el tipo era un idiota y se lo haría saber. ¿Y luego qué pasaría? Necesitaban idiotas. Solo los idiotas aceptaban estar al otro lado de sus transacciones. Y ellos querían hacer más transacciones. No queríamos que la gente supiera lo que estábamos haciendo, explicaba Vinny. Nosotros éramos espías en una misión de investigación. Observaron cómo Eisman mojaba 2 veces su edamame en la salsa de soja común. Mojaba, chupaba, volvía a mojar y volvía a chupar, y esperaron a que la sala entera estallara. No había nada que hacer más que sentarse cómodamente y disfrutar del espectáculo. Eisman tenía una curiosa forma de escuchar. No escuchaba directamente lo que decías, sino que más bien subcontrataba en alguna remota región de su cerebro la tarea de decidir si lo que decías valía o no la pena de ser escuchado, mientras su mente tomaba sus propios derroteros. Por consiguiente, en realidad, nunca oía lo que le decías la primera vez que se lo decías. Si su subcontratista mental detectaba cierto nivel de interés en lo que acababas de decir, emitía una señal al buque nodriza, que entonces viraba con la mayor concentración. Repítalo de nuevo, te decía, y tú lo hacías. Dado que ahora era evidente que Eisman te escuchaba, y dado que él escuchaba tan selectivamente, te sentías adulado. Yo seguía mirándoles, decía Danny, y veía a Steve decir una y otra vez, repítalo de nuevo, repítalo de nuevo. Posteriormente, siempre que Eisman tratara de explicar a otros los orígenes de la crisis financiera, empezaría por su cena con Wing Chao. Solo ahora apreciaba en toda su magnitud la importancia fundamental de la llamada CDO entresuelo, una CDO integrada principalmente por bonos hipotecarios basura triple B y su equivalente sintética, la CDO compuesta íntegramente por permutas de impago crediticio sobre bonos hipotecarios basura triple B. Tiene que entender esto, decía. Aquello era como la máquina del juicio final. Entonces dibujaba una imagen con varias torres de deuda. La primera torre eran los préstamos basura originales que se habían apilado juntos. En lo alto de dicha torre estaba el tramo triple A, justo debajo de este, el tramo doble A, y así sucesivamente hasta llegar al tramo triple B, el más arriesgado, los bonos contra los que había apostado Eisman. Las firmas de Wall Street habían cogido aquellos tramos triple B, los peores de los peores, para construir una nueva torre de bonos, una CDO, una obligación de deuda garantizada. La razón de que hubieran hecho tal cosa era que las agencias de calificación, cuando se les presentaba el montón de bonos respaldados por préstamos dudosos, declaraban que el 80% de dichos bonos eran triple A. Esos bonos podían venderse entonces a inversores, fondos de pensiones, compañías de seguros, a los que solo se permitía invertir en valores de alta calificación. Para Eisman fue una sorpresa enterarse de que aquel barco de la perdición estaba pilotado por Wing Chao y gente como él.
El tipo controlaba alrededor de 15.000 millones de dólares, invertidos exclusivamente en CDO, respaldadas por el tramo triple B de un bono hipotecario, o en palabras de Eisman, el equivalente a 3 niveles de mierda de perro por debajo de los bonos originales. Un año antes, el principal comprador del tramo triple A de la CDO subprime, esto es de la inmensa mayoría de la CDO, había sido AIG. Ahora que AIG había salido del mercado, los principales compradores eran gestores de CDO, como Wing Chao. Por sí solo, Chao generó una enorme demanda en las porciones más arriesgadas de los bonos hipotecarios basura, de las que antes no había habido prácticamente demanda alguna. Esa demanda llevó de manera inexorable a la oferta de nuevos préstamos de vivienda como materia prima para los bonos. La salsa de soja en la que Eisman mojaba 2 veces su edamame, la compartía con un hombre que había hecho posible que a decenas de miles de seres humanos reales se les prestara un dinero que nunca podrían permitirse devolver. Front Point Partners había pasado mucho tiempo escudriñando aquellos préstamos y sabía que las tasas de impago eran ya suficientes para borrar del mapa la cartera entera de Wing Chao. ¡Dios!, le dijo Eisman. Debe de estar usted pasándolo mal. No, le respondió Wing Chao. Lo he vendido todo. Repítalo de nuevo. Aquello no tenía sentido. El trabajo de un gestor de CDO era seleccionar la firma de Wall Street que le suministrara bonos basura que sirvieran como aval para los inversores en CDO y luego examinar los propios bonos. Además, el gestor de CDO se encargaba de supervisar el centenar y pico de bonos basura individuales que contenía cada CDO y sustituir los malos, antes de que fueran mal por otros mejores. Esto, sin embargo, era pura teoría. En la práctica, la clase de inversores que entregaron su dinero a Wing Chao y así compraron el tramo AAA de la CDO, bancos alemanes, compañías de seguros taiwanesas, sindicatos agrarios japoneses, fondos de pensiones europeos y, en general, entidades más o menos obligadas a invertir en bonos AAA, lo hicieron precisamente porque se suponía que eran infalibles, inmunes a las pérdidas, y resultaba innecesario supervisarlos o siquiera pensar demasiado en ellos. El gestor de CDO en la práctica no hacía demasiadas cosas, y de ahí que de repente hubiera toda clase de gente dudosa esperando convertirse en uno de ellos. Dos tipos y un terminal Bloomberg en Nueva Jersey era como se describía abreviadamente en Wall Street al típico gestor de CDO. Cuanto menos alertas estuvieran mentalmente los dos tipos y menos preguntas plantearan sobre los bonos basura triple B que estaban absorbiendo en su CDO, más probabilidades tenían de ser clientes de las grandes firmas de Wall Street. La gracia de la CDO estaba en que servían para diluir el riesgo del mercado de las hipotecas basura que las firmas habían sido incapaces de colocar directamente. Lo último que uno quería de un gestor de CDO era que se pusiera a hacer un montón de preguntas difíciles. El mercado de bonos había creado lo que equivalía a un agente doble, un personaje que parecía representar los intereses de los inversores cuando, en realidad, representaba mejor los intereses de las mesas de contratación de bonos de Wall Street. Para asegurar a los grandes inversores que le habían dado sus miles de millones que tenían muy presentes sus intereses más profundos, el gestor de CDO conservaba la propiedad de lo que se llamaba el valor neto, o la porción de primera pérdida de la CDO. La parte que desaparecía primero cuando los préstamos basura, que en última instancia proporcionaban el dinero de la CDO, eran objeto de impago. Pero el gestor de CDO también cobraba una comisión del 0,1% de los beneficios brutos antes de que cualquiera de sus inversores viera un solo céntimo, y otra comisión similar de los beneficios netos cuando sus inversores recibían su dinero. A primera vista, eso no parece mucho, pero cuando uno controla las decenas de miles de millones de dólares con poco esfuerzo y sin gastos fijos, sale a cuenta. Solo unos años antes, Wing Chao ganaba $140,000 anuales gestionando una cartera para New York Life Insurance Company. En un año como gestor de CDO, se había llevado a casa $26 millones, el equivalente a media docena de vidas enteras trabajando en New York Life. Ahora, casi vertiginosamente, Chao le explicó a Eisman que él simplemente traspasaba todo el riesgo de que los préstamos de viviendas subyacentes fueran objeto de impago a los grandes inversores que lo habían contratado para examinar los bonos. Su trabajo consistía en ser experto en CDO, pero en realidad no dedicaba demasiado tiempo a preocuparse por lo que había en la CDO. Su objetivo, le explicó, era maximizar los dólares que tenía a su cuidado, y ahora lo estaba haciendo también, desde enero de 2007 hasta que el mercado se desplomó en septiembre. Harding Advisory sería el mayor gestor de CDO subprime del mundo. Entre sus otros logros, Harding se había establecido como el comprador de referencia para la imponente maquinaria de CDO de Merrill Lynch, notoria no solo por su ritmo de producción. Merrill creaba el doble de productos que la siguiente firma de Wall Street, sino también por sus residuos industriales. Posteriormente se demostraría que sus CDO podían considerarse fácilmente los peores. Él gestionaba la CDO, explicaba Eisman. Pero, ¿qué gestionaba? Me horrorizaba que el mercado de las finanzas estructuradas pudiera estar tan desquiciado como para permitir a alguien manejar una cartera de CDO sin exponerse en absoluto a la CDO. La gente pagaba por tener a alguien gestionando su CDO, como si aquel imbécil te ayudara. Yo pensaba, tú, gilipollas, te pasas por el forro a los inversores en este asunto. El verdadero trabajo de Chao era servir como una nueva especie de testaferro de las firmas de Wall Street a las que contrataba. Los inversores se sentían mejor comprando una CDO de Merrill Lynch si no parecía que estuviera gestionada por Merrill Lynch.
Había una razón por la que Greg Lippmann había escogido a Wing Chao para que se sentara junto a Steve Eisman. Si Wing Chao detectaba la desaprobación de Eisman, él no lo demostraría. Lejos de ello, le habló a Eisman en un tono condescendiente. Yo sé más. Entonces va y dice algo que me dejó alucinado, explicaba Eisman. Va y dice, me gustan los tipos como usted que venden en corto mi mercado. Sin usted no tendría nada que comprar. Repítalo de nuevo. Me dice, cuanto más se entusiasme por estar haciéndolo bien, más operaciones hará, y cuantas más operaciones haga, más producto para mí. Fue entonces cuando Steve Eisman entendió finalmente la demencia de aquella maquinaria. Él, Vinny y Danny habían estado haciendo apuestas colaterales con Goldman Sachs y el Deutsche Bank sobre el destino del tramo triple B de los bonos respaldados por hipotecas basura, sin comprender del todo por qué aquellas firmas estaban tan ansiosas por aceptarlos. Ahora estaba cara a cara frente al ser humano de carne y hueso que había al otro lado de sus permutas de impago crediticio. Y entonces lo entendió. Las permutas de impago crediticio, filtradas a través de la CDO, se utilizaban para reproducir bonos respaldados por préstamos de viviendas reales. No había suficientes estadounidenses poco solventes recibiendo préstamos como para satisfacer el ansia de los inversores por el producto final. Wall Street necesitaba sus apuestas para sintetizar un número mayor. No se contentaban con conseguir montones de prestatarios no calificados que tomaran dinero prestado para comprar una casa que no podían permitirse, explicaba Eisman. Ellos se los inventaban 100 veces. De ahí que las pérdidas en el sistema financiero sean tan superiores a los préstamos basura. Fue entonces cuando comprendí que ellos nos necesitaban para mantener la maquinaria en marcha. Y me preguntaba, ¿pero eso está permitido? Wing Chao no sabía que había sido elegido cuidadosamente por Greg Lippmann para persuadir a Steve Eisman de que la gente que estaba al otro lado de sus permutas de impago crediticio eran o ladrones o idiotas, pero de todos modos desempeñó su papel. Entre trago y trago de sake le dijo a Eisman que él preferiría tener $50,000 millones en CDO malas que no tener ninguna en absoluto, ya que cobraba principalmente por volumen. También le dijo que su mayor temor era que la economía estadounidense se fortaleciera y disuadiera a los fondos de cobertura de hacer apuestas mayores en contra del mercado de las hipotecas basura. Eisman escuchaba y trataba de entender cómo un inversor del extremo opuesto de sus apuestas podía estar esperando más o menos lo mismo que él, y cómo una compañía de seguros o un fondo de pensiones podía entregar su capital a Wing Chao. Solo había una respuesta. Las calificaciones AAA daban a todo el mundo una excusa para ignorar los riesgos que estaban corriendo. Danny y Vinny les observaban atentamente a través de los vapores del hibachi. Por lo que ellos podían ver, Eisman y Wing Chao se entendían a las mil maravillas. Pero cuando terminó la comida, vieron a Eisman agarrar a Greg Lippmann, señalar hacia Wing Chao y decirle, sea lo que compre este tipo, quiero venderlo en corto. Lippmann se lo tomó a broma, pero Eisman hablaba en serio. Quería hacer una apuesta específicamente contra Wing Chao. Greg, le dijo Eisman, quiero vender su papel en corto, sin verlo. Hasta entonces, Eisman había comprado solo permutas de impago crediticio sobre bonos hipotecarios basura. En adelante, compraría específicamente permutas de impago crediticio sobre la CDO de Wing Chao. Finalmente se había encontrado con el enemigo, cara a cara, explicaba Vinny. En lo que equivalía a un breve intento de vivir la vida de otra persona, Charlie Ledley eligió de la pared una pistola Beretta, una escopeta de cañones recortados y un subfusil Uzi. No mucho antes de salir por la puerta rumbo a Las Vegas, había tecleado a toda prisa un correo electrónico a su compañero Ben Hockett, con quien planeaba encontrarse allí, y a Jamie Mai, con quien no. Tíos, ¿creéis que estamos jodidos por no habernos preinscrito? Les preguntaba. No era la primera vez que Cornwall Capital se enteraba de algún gran acontecimiento en los mercados al que no habían sido formalmente invitados, y más o menos se invitaban ellos mismos. Ni tampoco sería la última. Si solo te presentas en esos eventos, decía Jamie, casi siempre te dejan entrar. Las únicas personas a las que Charlie conocía en Las Vegas eran unos cuantos miembros de la maquinaria de las hipotecas basura en Bear Stearns, y en realidad nunca se había reunido con ellos en persona. Sin embargo, le habían enviado un correo electrónico en el que le pedían que, después de aterrizar en Las Vegas, se reuniera con ellos no en la conferencia, sino en aquella galería de tiro cubierta, situada a unos kilómetros del Strip. El domingo iremos a disparar. Empezaba el mensaje. Charlie se quedó tan desconcertado que les llamó para preguntarles a qué se referían. Les dije, ¿entonces vais a disparar armas? Aquel domingo 28 de enero por la tarde, en la galería de Gun Store de Las Vegas, no resultaba difícil descubrir a los vendedores de CDO de Bear Stearns. Iban vestidos con pantalones militares y polos, y estaban rodeados de hombres corpulentos con camisetas negras ajustadas que tenían pinta de haberse tomado un día de descanso de su trabajo cazando inmigrantes ilegales con la milicia local. Detrás de la caja se alineaba en la pared la colección más sensacional de pistolas, escopetas y armas automáticas. A la derecha estaban las dianas, una fotografía de Osama Bin Laden, un dibujo de Osama Bin Laden como zombie, varios terroristas encapuchados de Al-Qaeda, un joven negro atacando a una hermosa mujer blanca y un matón asiático esgrimiendo una pistola. Sacaron la tarjeta de crédito de Bear Stearns y empezaron a comprar cajas de municiones, explicaba Charlie. Así que empecé a elegir mis armas. Fue el Uzi el que más le impresionó. Eso y la gigantesca fotografía de Saddam Hussein que erigió de la pared de las dianas.
La escopeta tenía retroceso y te magullaba el hombro, pero el Uzi, pese a resultar mucho más mortífero, era casi suave. Existía una emocionante desconexión entre el dolor que experimentabas y el daño que causabas. La Beretta era divertida, pero el Uzi resultaba absolutamente imponente, decía Charlie. Salió de The Gun Store con la persistente sensación de haber quebrantado alguna ley de la naturaleza y a la vez con una pregunta sin respuesta. ¿Por qué le habían invitado? Los tipos de Bear Stearns habían estado fantásticos, pero nadie había pronunciado una sola palabra sobre hipotecas basura o CDO. Aquello era muy extraño, puesto que yo nunca me había encontrado con aquellos tipos antes, y era el único cliente de Bear Stearns que estaba allí, recordaba Charlie. Estaban pagando aquellas municiones, y yo les dije, tíos, puedo comprar unas cuantas cajas si queréis, pero ellos insistieron en tratarme como un cliente. Obviamente, la manera más segura de hacer que una firma de Wall Street te pagara un día jugando a Moa, la chaqueta metálica, era invitar a algún cliente contigo. Y desde luego, el cliente más fácil de invitar era uno cuyo negocio fuera tan trivial que su opinión sobre los actos organizados en realidad no importara. Que esas ideas no se le ocurrieran a Charlie decía algo sobre él, que no era ni de lejos tan cínico como tenía que ser. Pero eso pronto cambiaría. A la mañana siguiente, Charlie y Ben recorrieron los pasillos del Venetian. Todos los que trataban de vender algo llevaban corbata, decía Ben. En cambio, los que estaban allí para comprar no. Era difícil encontrar a alguien con quien quisiera hablar. Nosotros éramos una especie de intrusos deambulando de un lado a otro. Conocían solo a una persona en todo el lugar, David Burt, el antiguo tipo de BlackRock, al que ahora pagaban $50,000 al mes por evaluar las CDO contra las que apostaban. Pero no creyeron que eso importara, puesto que su plan era ir a las sesiones abiertas, los grandes discursos y los debates en grupo. No estaba del todo claro por qué estábamos allí, explicaba Ben. Tratábamos de conocer gente. Charlie se acercaba a quien quiera que estuviera en el estrado después de los discursos. Intentábamos encontrar gente que pudiera decirnos por qué nos equivocábamos. Estaban buscando alguna imagen especular convincente de ellos mismos. Alguien que pudiera decirles por qué lo que el mercado consideraba imposible era, en el mejor de los casos, improbable. El reto de Charlie era obligar a argumentar a incautos conocedores del mercado antes de que a ellos se les ocurriera preguntarle quién era o a qué se dedicaba. La reacción constante siempre que conocíamos a alguien era, «¡Esperad! ¿De dónde venís?». Simplemente se quedaban desconcertados, decía Charlie. La gente te preguntaba, ¿por qué estáis aquí? Un tipo de una agencia de calificación, al que Charlie sondeó sobre la tesis de inversión de Cornwall, lo miró de una manera extraña y le preguntó, «Tíos, ¿estáis seguros de que sabéis lo que hacéis?». Los conocedores del mercado no estaban de acuerdo con ellos, pero tampoco les ofrecían contraargumentos convincentes. Su principal argumento en defensa de la CDO basura era que el comprador de CDO nunca se marchará. Su principal argumento en defensa de los préstamos subyacentes era que en su corta historia nunca habían sido objeto de impago en cantidades significativas. En las mesas de la ruleta, unas pantallas mostraban la lista de los resultados de las últimas 20 jugadas. Los jugadores veían que en las últimas 8 había salido negro, se maravillaban ante la improbabilidad de aquello y tenían la corazonada de que ahora la diminuta bola de plata tenía más probabilidades de caer en el rojo. Esa era la razón de que el casino se molestara en poner una lista de las últimas jugadas de la rueda. Ayudar a los jugadores a engañarse a sí mismos, dar a la gente la falsa confianza que necesitaba para poner sus fichas en la mesa de la ruleta. Toda la cadena de intermediarios del mercado de las hipotecas basura se engañaba con el mismo truco, utilizando un escorzo del pasado sin significado estadístico para predecir el futuro. Normalmente, cuando haces una operación, puedes encontrar a algunas personas inteligentes al otro lado de ella, decía Ben. Pero en este caso, no pudimos. Nadie con quien hablamos tenía ninguna razón creíble para pensar que aquello no fuera a convertirse en un gran problema, decía Charlie. En realidad, nadie pensaba en ello. Uno de los tipos de la CDO de Bear Stearns, después de que Charlie le preguntara qué creía probable que pasara con aquella CDO a 7 años vista, le dijo, «¿7 años? No me preocupa lo que va a pasar dentro de 7 años. Solo necesito que dure otros 2». 3 meses antes, cuando Cornwall compró sus primeros $100 millones en permutas de impago crediticio sobre los tramos AA de CDO basura, creían que estaban haciendo una apuesta barata sobre un acontecimiento improbable. $500,000 anuales en primas por la posibilidad de ganar 100 millones. El mercado y las agencias de calificación habían establecido en la práctica las probabilidades de impago en una entre 200. Ellos pensaban que las probabilidades eran mayores que eso, por ejemplo, de 1 entre 10. De todos modos, seguía siendo una apuesta arriesgada, como la mayoría de las que hacían. Quizá una apuesta inteligente, pero una apuesta arriesgada al fin. Cuanto más escuchaban a la gente que controlaba el mercado subprime, más les parecía que el desplome de los bonos AA no era una apuesta arriesgada en absoluto, sino más bien algo probable. Una idea cruzó la mente de Ben. Aquella gente creía que el desplome del mercado de las hipotecas basura era improbable, precisamente porque supondría una catástrofe. Algo tan terrible no podía suceder en realidad. La primera mañana de la conferencia siguieron a una multitud de miles de personas que salieron del casino y se metieron en el enorme salón de baile principal para asistir a la ceremonia de apertura.
Se suponía que iba a ser una mesa redonda, pero era evidente que los integrantes de la mesa tenían poco interés en hablar unos con otros, y en cambio estaban más interesados en hacer discursos medidos y preparados de antemano. Durante los 3 días siguientes asistirían a una decena de eventos similares, todos aburridos. Pero esta sesión fue diferente, ya que su moderador parecía estar bebido o cuando menos alterado. Su nombre era John Devaney y gestionaba un fondo de cobertura que invertía dinero en bonos hipotecarios basura, United Capital Markets. Hacía una década que Devaney patrocinaba aquella conferencia, denominada Foro de Titularización Estadounidense, AS por sus siglas en inglés, en parte porque sonaba más solemne que Asociación de Préstamos Subprime. En la medida en que el mercado de bonos hipotecarios basura podía tener líderes morales, John Devaney era uno de ellos. Y también era una persona muy entusiasta a la hora de hacer ostentación de su propia riqueza. Tenía un Renoir, un avión privado, un helicóptero y desde luego un yate. Ese año había pagado una suma enorme para aparecer en el show de Jay Leno, llegando en avión a fin de dar espectáculo. Ahora, con el aspecto de alguien que acabara de llegar de una noche de juerga sin hacer una pausa para dar siquiera una cabezada, John Devaney pronunció lo que era claramente una improvisada diatriba sobre el estado del mercado subprime. Fue increíble, decía Charlie. Menuda verborrea. No paraba de machacar acerca de que las agencias de calificación eran unas putas, de que los títulos carecían de valor, de que todos ellos lo sabían. Dijo en voz alta lo que nosotros solo sospechábamos. Era como si hablara de asuntos que no debía. Cuando terminó, se produjo un completo silencio. Nadie intentó contradecirle. Simplemente pasaron a hablar de otras cosas. Era como si todo el mundo fingiera que no había dicho aquello. Por una parte, resultaba estimulante oír decir a un conocedor del mercado lo que él consideraba que era la verdad. Por otra, si el mercado se hacía consciente de sí mismo, su locura no duraría mucho. Charlie, Jamie y Ben habían supuesto que todavía tenían tiempo de meditar las cosas antes de salir a comprar aún más permutas de impago crediticio sobre el tramo AA. Aquel discurso nos asustó, explicaba Ben. Parecía que, en lugar de tener 6 meses para hacer nuestra operación, teníamos solo una semana. El problema, como siempre, era encontrar firmas de Wall Street dispuestas a tratar con ellos. Su única fuente de suministro, Bear Stearns, de repente parecía más interesada en disparar que en negociar con ellos. Y todas las demás firmas les tomaban a broma, cornudos capital. Pero aquí, en Las Vegas, les sonrió la suerte. Para su sorpresa, se encontraron con que el consultor al que tenían contratado para analizar CDO para ellos, David Burt, disfrutaba de un gran prestigio en el sector. En Las Vegas, David Burt era como Dios, explicaba Charlie. Así que empezamos a seguirle a todas partes. A ese tipo con el que está usted hablando le pagamos nosotros. ¿Podemos hablar también con usted? Aquel dios alquilado presentó a Charlie a una mujer de Morgan Stanley llamada Stacy Strauss. Su trabajo era encontrar inversores que quisieran comprar permutas de impago crediticio lo más rápido posible. Charlie nunca descubrió por qué estaba tan absolutamente dispuesta a saltarse las normas habituales de Morgan Stanley para hacer negocios con Cornwall. Charlie también abordó a un hombre que analizaba el mercado de bonos hipotecarios basura para el Wachovia Bank, quien, casualmente, había participado en la mesa moderada por el chocante John Devaney. Durante la mesa redonda de apertura, él, como todos los demás, había fingido que no había oído a John Devaney. Cuando este último hubo terminado, el tipo del Wachovia dio su pequeño discurso sobre la fundamental solidez del mercado de bonos hipotecarios basura. Tras abandonar el estrado, Charlie le interceptó y le preguntó si, por casualidad, el Wachovia no quería predicar con el ejemplo y venderle algunas permutas de impago crediticio. A la mañana siguiente de su cena con Wing Chao, Eisman tuvo el primer atisbo de cómo era realmente el mercado de bonos. Un espectáculo de frescos barrocos tan sensacionales como falsos en el techo. El Hotel Venetian, un palazzo ducale por fuera y la Divina Comedia por dentro, estaba invadido por miles de personas blancas vestidas con atuendos informales, que ahora se ganaban la vida, de una forma u otra, con las hipotecas basura. Como todo en Las Vegas, el Venetian era un tintineo de efectos aparentemente arbitrarios, diseñados para aumentar y explotar la irracionalidad. Los días que parecían noches y las noches que parecían días. Las máquinas tragamonedas y los cajeros automáticos que escupían billetes de $100. Las magníficas habitaciones de hotel que costaban tan poco y hacían que te sintieras tan grande. El objetivo de todo aquello era alterar la percepción de tus posibilidades y de tu dinero. Todo esto deprimía a Eisman, a quien ni siquiera le gustaba jugar. No sabría cómo calcular las probabilidades si mi vida dependiera de ello, decía. Al final de cada jornada, Vinny se iba a jugar al póker de apuestas bajas, Danny se unía a Lipman y a los otros tipos del mercado de bonos en las mesas de dados, y Eisman se iba a la cama. El hecho de que los dados fueran el juego preferido de los operadores de bonos resultaba, sin embargo, interesante. Los dados ofrecían al jugador una ilusión de control. Al fin y al cabo, era él quien los lanzaba, y una aparente complejidad que enmascaraba su profunda estupidez. Por alguna razón, cuando esas personas juegan a esto, realmente creen que tienen el poder de hacer trabajar a los dados, comentaba Vinny. Miles y miles de profesionales financieros serios, la mayoría de los cuales solo unos años antes estaban haciendo algo distinto con sus vidas, jugaban ahora a los dados con el dinero que habían ganado con los bonos hipotecarios basura. El sector de las hipotecas basura, que antaño Eisman conociera mejor que nadie en el planeta,
había sido solo un insignificante rincón de los mercados de capitales. Pero, de algún modo, en solo unos años, se había convertido en el más potente motor de beneficios y empleo de Wall Street. Y eso no tenía ningún sentido económico. Era como observar a una máquina inconsciente que no pudiera detenerse, decía. Se sentía como si se hubiera trasladado a una nueva casa, hubiera abierto la puerta de lo que suponía que era un pequeño armario y hubiese descubierto un ala completamente nueva. Yo había ido a conferencias sobre renta variable, comentaba Eisman, pero esta era totalmente distinta. En una conferencia sobre renta variable tienes suerte si reúnes a 500 personas. Aquí había 7,000. El simple hecho de que nadie del mundo de la renta variable estuviera allí indicaba que nadie lo había entendido. Nosotros no conocíamos a nadie. Todavía suponíamos que éramos los únicos que habíamos adoptado una posición corta. Eisman no tenía interés en escuchar los discursos de otras personas. No tenía interés en asistir a la mesa redonda y oír comentarios superficiales. Quería sesiones privadas con conocedores del mercado. Lipman le había presentado a la gente del Deutsche Bank que vendía CDO a los inversores, y aquellos serviciales empleados del Deutsche Bank organizaron reuniones de Eisman y sus socios con los intermediarios financieros del mercado de bonos, los prestadores hipotecarios, los bancos que empaquetaban los préstamos hipotecarios en bonos hipotecarios, los banqueros que reempaquetaban los bonos en CDO, y las agencias de calificación que bendecían cada etapa del proceso. Las únicas partes interesadas que faltaban en la conferencia eran los prestatarios últimos, los compradores de viviendas estadounidenses. Pero en cierto sentido, hasta ellos estaban presentes, sirviendo las bebidas, haciendo girar las ruletas y tirando los dados. Las Vegas estaba en auge, decía Danny, y los propietarios de viviendas estaban en las jodidas mesas. Un amigo de Danny regresó de una noche de juerga con la noticia de que había conocido a una stripper con 5 segundas hipotecas distintas. Al vendedor de CDO del Deutsche Bank, un tipo llamado Ryan Stark, le habían asignado la tarea de vigilar a Eisman y evitar que causara problemas. Empecé a recibir correos electrónicos suyos antes de la conferencia, explicaba Danny. Estaba inquieto por nosotros. Decía, solo quiero clarificar el objetivo de las reuniones y solo dejar claro por qué nos reunimos. Quería asegurarse de que sabíamos que íbamos allí para comprar los bonos. El Deutsche Bank incluso había enviado los folletos oficiales destinados a los compradores subprime como una especie de guión para que lo siguieran. El objetivo de la conferencia era convencer a la gente de que seguía siendo interesante crear y comprar aquella mierda, decía Danny. Era inaudito que un inversor en renta variable que tratara de vender en corto los bonos viniera a escudriñar la zona en busca de información. La única forma de que consiguiéramos aquellas reuniones cara a cara fue diciendo que nosotros no vendíamos en corto. El Deutsche Bank nos escoltó para asegurarse de que no reventábamos sus relaciones. Pusieron a un vendedor en la reunión solo para controlarnos. Obviamente, no tenía ningún sentido tratar de controlar a Eisman. Él se veía como una especie de cruzado, un paladín de los desvalidos, un enemigo de la autoridad siniestra. Se veía a sí mismo, por así decirlo, como Spider-Man. Era perfectamente consciente de lo absurdo que sonaba cuando, por ejemplo, su esposa le decía a la gente, mi marido piensa que él y Spider-Man viven la misma vida. No es que Eisman fuera por ahí hablándoles a los extraños sobre el desconcertante número de paralelismos que había entre él y Peter Parker, cuando habían ido a la universidad, lo que habían estudiado, cuando se habían casado, etc. Ni tampoco sobre el hecho de que, cuando estaba en la facultad de Derecho, había conseguido el último cómic de Spider-Man, casi esperando descubrir en él el siguiente giro que daría su vida. Pero Eisman era rápido a la hora de descubrir narrativas. Explicaba el mundo a través de historias, y aquella era una de las que utilizaba para explicarse a sí mismo. El primer signo de que Spider-Man no tenía ningún interés en las oscuras transacciones del Deutsche Bank se produjo en un discurso pronunciado aquella mañana por el presidente de Option One, una entidad emisora de hipotecas propiedad de H&R Block. Option One había aparecido en el radar de Eisman 7 meses antes, en junio de 2006, cuando la empresa anunció sorprendentes pérdidas en su cartera de préstamos hipotecarios basura. Las pérdidas eran sorprendentes porque Option One se dedicaba a hacer préstamos y venderlos a Wall Street, es decir, que se suponía que no asumía riesgos. En aquellas transacciones, sin embargo, había una disposición que permitía a Wall Street devolver los préstamos a Option One si los prestatarios no hacían su primer pago. ¿Quién pide un préstamo de vivienda y no hace siquiera el primer pago?, se preguntó Danny Moses, planteando el asunto de una manera. ¿Quién cojones presta dinero a gente que no puede hacer siquiera el primer pago?, se preguntó Eisman, planteándolo de otra. Cuando el presidente de Option One llegó a la parte de su discurso en la que hablaba de la cartera de préstamos basura de la empresa, afirmó que habían dejado atrás sus problemas y ahora esperaban una modesta tasa de pérdidas sobre sus préstamos del 5%. Eisman levantó la mano. Moses y Daniel se hundieron en sus sillas. Todavía no estábamos en el turno de preguntas, explicaba Moses. El tipo estaba pronunciando su discurso. Así que ve la mano de Steve y pregunta, ¿sí? Diría que el 5% es una probabilidad o una posibilidad, le preguntó Eisman. El presidente le respondió que una probabilidad y se dispuso a continuar su discurso. Pero Eisman tenía la mano alzada de nuevo, agitándola de un lado a otro. Oh, no, pensó Moses, y se hundió todavía más en su silla.
Lo que Steve dice siempre es que tienes que asumir que te mienten, explicaba Daniel, que siempre te mentirán. Tanto Danny como Vinny sabían lo que Eisman pensaba de aquellos prestatarios subprime, pero no veían la necesidad de que lo expresara allí, de aquella manera. Porque Steve no estaba levantando la mano para hacer una pregunta. Tenía el pulgar y el índice formando un gran círculo. Estaba utilizando sus dedos para que hablaran en su nombre. «Cero», se dijeron. «¿Sí?», preguntó el presidente, obviamente irritado. «¿Se trata de otra pregunta?» «No», respondió Eisman. «Se trata de un cero. Hay una probabilidad igual a cero de que su tasa de impago sea del 5%. Las pérdidas por préstamos basura serían mucho, mucho mayores». Antes de que el tipo pudiera contestar, sonó el teléfono móvil de Eisman. En lugar de apagarlo, Eisman lo sacó del bolsillo y descolgó. «Perdóneme», dijo levantándose, «pero tengo que contestar a esta llamada». Y diciendo esto, abandonó la sala de conferencias. Quien llamaba era su esposa. No era nada importante en absoluto, explica ella con un suspiro. Era por charlar. Después de eso, algo debió de pasarle a Eisman, ya que dejó de buscar pelea y empezó a buscar un mayor entendimiento. Recorrió el casino de Las Vegas incrédulo ante el espectáculo que tenía delante. 7,000 personas, todas las cuales parecían estar encantadas con el mundo tal como se lo encontraban. Una sociedad con profundos y preocupantes problemas económicos se las había ingeniado para disfrazar dichos problemas, y los principales beneficiarios del engaño eran sus intermediarios financieros. ¿Cómo podía ser? Eisman se preguntó, aunque muy brevemente, si había algo que se le escapaba. Él seguía preguntándose, ¿qué diablos está ocurriendo aquí? ¿Quién cojones es toda esa gente?, explicaba Danny Moses. La respuesta breve a la segunda pregunta era los optimistas. El mercado de las hipotecas basura en su encarnación actual no había hecho sino crecer. Las personas que se consideraba que habían tenido éxito en él eran los que siempre habían dicho, ¡compra! Ahora todos ellos tendrían que estar diciendo en realidad, ¡vende!, pero no sabían cómo hacerlo. Tú siempre sabías que los tipos de renta fija creían saber más que tú, decía Eisman, y en general era verdad. Yo no era un tipo de renta fija, pero aquí había adoptado esa posición, que era una apuesta en contra de todo su sector, y quería saber si ellos sabían algo que yo no sabía. ¿De verdad podía ser tan obvio? ¿De verdad podía ser tan sencillo? Intervino en reuniones privadas con prestadores, banqueros y agencias de calificación, sondeando en busca de una inteligencia y todavía no hubiera detectado. Estaba en modo de aprendizaje, decía Vinny. Cuando se siente fascinado por un tema, su curiosidad se vuelve mucho más importante que su espíritu de confrontación. Él diría que fueron los años de terapia los que le permitieron comportarse, pero lo cierto es que era la primera vez que unía todos los puntos. Una gran parte de Steve Eisman quería creer lo peor, y en torno a 2007, eso le dio una enorme ventaja táctica en los mercados financieros estadounidenses. Pero había todavía una parte de él que resultaba tan crédula como el niño que le había prestado su bici nueva a un completo extraño. Seguía siendo capaz de sentirse conmocionado. Su experiencia con Household Finance le había desengañado de cualquier esperanza de que el gobierno intercediera para impedir que las empresas ricas hicieran cosas malas a la gente pobre. En el mercado libre, sin embargo, podía haber alguna autoridad capaz de frenar sus excesos, y en teoría, las agencias de calificación eran precisamente dicha autoridad. En la medida en que los valores se fueron haciendo más complejos, las agencias de calificación se fueron haciendo más necesarias. Todo el mundo podía evaluar un bono del Tesoro estadounidense, pero casi nadie podía entender una CDO respaldada por hipotecas basura. Había un papel natural para un árbitro independiente que juzgara aquellos opacos montones de préstamos arriesgados. En Las Vegas me resultó evidente que este enorme sector solo confiaba en las calificaciones, decía Eisman. Todo el mundo creía en las calificaciones, de modo que no tenían que pensar en ello. Eisman había trabajado en Wall Street durante casi 2 décadas, pero, como la mayoría de la gente de la bolsa, nunca antes se había sentado con nadie de Moody's o de Standard & Poor's. A menos que trataran con compañías de seguros que perdían la capacidad de vender su producto en el momento en que se pusiera en duda la capacidad de cumplir con sus obligaciones, la gente de la bolsa no prestaba demasiada atención a las agencias de calificación. Ahora Eisman tenía sus primeros cambios de impresiones con ellas, y lo que le llamó la atención de inmediato, y también llamó la atención de Danny y Vinny, fue el calibre de sus empleados. Ya sabes que cuando vas a una oficina de correos te das cuenta de la diferencia que hay entre un funcionario público y el resto de la gente, explicaba Vinny. La gente de las agencias de calificación eran todos como funcionarios públicos. Colectivamente tenían más poder que cualquiera en los mercados de bonos, pero individualmente no eran nadie. Están mal pagados, decía Eisman. Los más inteligentes se van a firmas de Wall Street, donde pueden ayudar a manipular a las empresas para las que antes trabajaban. No debería haber nada mejor que uno pudiera hacer como analista que ser analista de Moody's. Debería ser, ya no puedo ascender más como analista. En cambio, es lo más bajo. A nadie le importa una mierda que a Goldman le guste el papel de General Electric. Pero si Moody's rebaja el papel de Shea, se arma la gorda. Entonces, ¿por qué el tipo de Moody's quiere trabajar en Goldman Sachs? Es el tipo que es analista bancario en Goldman Sachs el que debería querer irse a Moody's. Esa debería ser la élite. El sector entero se había puesto a flote a hombros de las agencias de calificación, pero la gente que trabajaba en dichas agencias apenas pertenecía al sector. Cuando deambulaban por los pasillos, se les podía confundir con banqueros comerciales de bajo nivel de Wells Fargo,
o con lacayos de entidades prestatarias de hipotecas como Option One, oficinistas de 9 a 5. Iban vestidos con traje en Las Vegas, lo cual ya te decía la mitad de lo que necesitabas saber de ellos. La otra mitad la deducías del precio de dichos trajes. Casi todos los demás vestían de manera informal, y los pocos tipos que eran realmente importantes llevaban trajes italianos de $3,000. Uno de los misterios del macho de Wall Street era que éste ignoraba los aspectos más sutiles de la alta costura, pero en cambio era capaz de saber en un instante cuánto había costado el traje de otro macho de Wall Street. Los tipos de las agencias de calificación llevaban trajes azules de JCPenney, con corbatas que combinaban demasiado bien y camisas que estaban almidonadas lo justo para resultar un poco demasiado rígidas. Ellos no eran jugadores, y tampoco conocían a la gente que sí lo era. Les pagaban por calificar los bonos de Lehman, Bear Stearns y Goldman Sachs, pero no sabían decirte los nombres, o ningún otro dato relevante de los tipos de Lehman, Bear Stearns y Goldman Sachs que estaban ganando una fortuna explotando las lagunas de los modelos de las agencias de calificación. Parecían saber lo suficiente como para justificar sus puestos de trabajo y nada más. Parecían tímidos, miedosos y reacios al riesgo. Como decía Danny, nunca los verías en la mesa de dados. Fue en Las Vegas donde Eisman comprendió que todo aquello que a mí me preocupaba a las agencias de calificación les traía sin cuidado. Recuerdo estar allí sentado pensando, joder, esto es realmente patético. Uno sabe cuando está con alguien intelectualmente poderoso, simplemente lo sabe. Cuando te sientas con Richard Posner, sabes que es Richard Posner. Cuando te sientas con las agencias de calificación, sabes que son agencias de calificación. A juzgar por su comportamiento, lo único que les preocupaba a todas las agencias de calificación era maximizar el número de transacciones que evaluaban para los bancos de inversión de Wall Street y los honorarios que cobraban por ello. Moody's, antaño una sociedad privada, había salido a bolsa en el año 2000. Desde entonces, sus ingresos habían ido en auge, pasando de $800 millones en 2001 a $2,030 millones en 2006. Un enorme porcentaje de ese incremento, seguramente más de la mitad, aunque se negaron a decirle a Eisman exactamente cuánto más de la mitad, se derivó de ese arcano extremo del sector de las finanzas nacionales, conocido como finanzas estructuradas. La manera más segura de atraerse el negocio de las finanzas estructuradas era aceptar los presupuestos del sector de las finanzas estructuradas. Planteamos a todo el mundo las mismas dos preguntas, explicaba Vinny. ¿Cuál es su supuesto previo sobre los precios de la vivienda? ¿Y cuál es su supuesto previo sobre las pérdidas de préstamos? Ambas agencias de calificación les respondieron que esperaban que los precios de la vivienda subieran y que las pérdidas de préstamos se movieran en torno al 5%, lo cual, de ser así, significaba que hasta los bonos hipotecarios basura peor calificados basados en tales supuestos, los BBB, valían su precio. Era como si todo el mundo hubiera acordado por adelantado que la cifra era el 5%, decía Eisman. Todos decían el 5%. Era como un partido, y había una línea de partido. Lo que impresionó a Eisman fue que ninguna de las personas con las que se reunió en Las Vegas parecía haberse cuestionado nada. Hacían lo que hacían sin pensar demasiado en ello. Fue en Las Vegas donde la actitud de Eisman y sus socios hacia el mercado de bonos estadounidense se consolidó en algo parecido a su forma definitiva. En palabras de Vinny, fue el momento en el que dijimos, mierda, esto no es solo crédito, es un ficticio esquema Ponzi. En Las Vegas la pregunta que persistía en el fondo de sus mentes dejó de ser, ¿sabe algo esta gente del mercado de bonos que no sepamos nosotros? Y fue sustituida por, ¿se merecen simplemente que los despidan o habría que meterlos en la cárcel? ¿Se engañan a sí mismos o saben lo que están haciendo? Danny pensaba que la inmensa mayoría de la gente del sector estaba cegada por sus intereses y era incapaz de ver los riesgos que había creado. Vinny, siempre más sombrío, decía, había más idiotas que ladrones, pero los ladrones eran los que estaban más arriba. Las agencias de calificación estaban lo más bajo que se podía estar sin dejar de formar parte del sector, y la gente que trabajaba en ellas realmente no parecía saber hasta qué punto se habían dejado enredar por las grandes firmas de Wall Street. Su reunión en Las Vegas con la tercera y más pequeña agencia de calificación, Fitch Ratings, quedó grabada en la mente de Vinny. Sé que ustedes son bastante irrelevantes, les había dicho tan cortésmente como supo. Están esos dos peces gordos a los que todo el mundo presta atención, y luego están ustedes. Si quieren hacer oír su voz y conseguir que la gente repare en ustedes, ¿por qué no siguen su propio camino y son la excepción honesta? Él esperaba que las buenas gentes de Fitch Ratings entendieran su argumento, y tal vez hasta que rieran nerviosamente entre dientes. Pero lejos de ello, se mostraron casi ofendidos. La tomaron conmigo, explicaba Vinny. Era como si no entendieran lo que estaba diciendo. Ellos habían ido a Las Vegas con una posición corta en bonos hipotecarios basura de poco menos de $300 millones. A su regreso la incrementaron a 550 millones, con nuevas apuestas contra las CDO creadas por Wing Chao. Con solo $500 millones bajo gestión, ahora la posición desbordaba su cartera. Sin embargo, no se detuvieron aquí. En su primer día de vuelta a la oficina, vendieron en corto las acciones de Moody's Corporation a $73.25 cada una, y luego fueron en busca de otras empresas y otras personas que, como Wing Chao, estuvieran al otro lado de su operación.